Ya. ¿Cómo están? Buen día. Bienvenidos a la sede de Vitacura de la Universidad Adolfo Ibáñez. Gracias por acompañarnos. Soy Claudio Sebas, el decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias. Y en nombre del Centro UAI de Transición Energética Centra, y en nombre también del decano Juan Carlos Llobet, que no pudo estar acá, pero que esto es un centro compartido entre nuestras dos facultades, les quiero dar la bienvenida y así como para darse cuenta que este espacio, que es la sede de UAI Vitacura, un espacio donde siempre hay mucha actividad. Habrán visto mucho que hay un seminario al lado que está hablando sobre Decide Chile, y aquí estamos hablando sobre el futuro de Chile en materia de almacenamiento, y entonces, pero de miradas muy, muy distintas. Ya están en la contingencia del domingo, y aquí estamos queriendo hablar de uno de los grandes desafíos y oportunidades que tenemos como país. Y por lo mismo, quería solamente dar este saludo de bienvenida, agradecer especialmente a ADF Power Solutions, con el cual hemos estado trabajando en esta chair de investigación industrial, que es una forma como la industria se vincula con la academia a través del financiamiento de investigación aplicada y que nos permita ir construyendo políticas públicas, construyendo regulación, construyendo conocimiento en la industria. Agradecer especialmente al director de Centra, al director académico Rodrigo Barraza, al equipo académico de Centra, al profesor Francisco Muñoz, y bueno, especialmente a todo al panel que después me va a tocar moderar. Y sin más, darle la palabra a Rodrigo, que nos va a hacer una introducción un poquito más en detalle y después ya vamos a tener la presentación de Francisco. Así que muy bienvenidas y gracias por estar acá con una mirada de largo plazo y futuro. Ya. Claudio siempre hace esto, es muy grande. Ahí sí. Perfecto, gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Estamos muy contentos que nos puedan acompañar hoy día. Hoy día les vamos a presentar los resultados de la Cátedra de Investigación Industrial desarrollada por el Centro UAI de Transición Energética, Centra, y esta cátedra se realizó a solicitud y en colaboración con EDF Power Solutions. Así que las palabras de bienvenida voy a hablar primero yo y después vamos a dar la bienvenida a Marco Peirano, digamos, Senior Regulator de EDF Power Solutions. Y les queremos contar un poco de qué se tratan las cátedras de investigación industrial. Estas cátedras encarnan uno de los propósitos centrales de nuestro centro, que consiste en construir puentes efectivos entre la universidad y la industria, uniendo la capacidad analítica, el rigor científico del mundo académico, con la visión práctica, tecnológica y estratégica del sector productivo. Entonces, este match de visiones es lo que nosotros queremos hacer, donde se produzcan las nuevas ideas, digamos, para afrontar los desafíos de la transición energética. Entonces, estos desafíos no se resuelven solamente con buena voluntad o innovación espontánea, sino que creemos que se logran aplicando el método científico a problemas reales, de manera de generar evidencia, datos, modelos y soluciones verificables que orienten la toma de decisiones y la acción concreta. Centra desde su origen tiene una naturaleza interdisciplinaria que mezcla las ciencias de la ingeniería, las ciencias económicas, el derecho y la regulación, en propósito de enfrentar los desafíos de la transición energética. ¿Ya? Sabemos que el desafío de alcanzar una matriz energética 100% renovable, no hablando solo de electricidad, sino hablando de toda la matriz energética, digamos, no depende únicamente de más fuentes limpias, sino que es un desafío conjunto donde hay que incluir tecnologías de almacenamiento, cómo utilizamos la energía en el tiempo y en el territorio. En este caso particular estamos enfocados, digamos, en el rol estratégico en el sector eléctrico y en ese sector eléctrico, ¿qué rol pueden jugar, digamos, los sistemas de almacenamiento de larga duración? Lo vemos como un desafío tecnológico que enfrentaría el sistema eléctrico nacional, digamos, de manera de hacerlo más confiable, resiliente y obviamente que más económicamente viable. Durante este año de trabajo conjunto con el equipo, digamos, y
y en las conversaciones recurrentes que hacemos con EDF Power Solutions, ¿ya? Esta interacción entre académicos de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y académicos de la Escuela de Negocio que conforman el core, ¿cierto?, de Centra, ha permitido desarrollar un estudio exhaustivo sobre las condiciones técnicas, económicas y regulatorias necesarias para despliegue de proyectos de este tipo. Es decir, cómo podrían, digamos, haciendo un estudio con una metodología clara, ¿cierto?, cómo podrían integrarse estas tecnologías de almacenamiento de larga duración y cómo le podríamos sacar provecho en el sistema eléctrico nacional. No les voy a hacer el spoiler aún, digamos, después Francisco Muñoz va a hacer ahí la presentación del estudio, digamos, pero los resultados que se obtienen son bastante interesantes, ¿ya? Y solamente resaltar dos cosas, ¿ya? Que los sistemas de almacenamiento de larga duración pueden jugar un rol importante en la flexibilidad, seguridad y resiliencia de los sistemas eléctricos, y además, digamos, toman un valor relativamente más importante, ¿cierto?, cuando nos enfrentamos a fenómenos de sequías de energía renovable, sequía eólica o sequías solares, digamos, por días o por semanas, digamos, que pueden afectar un poco la resiliencia o la seguridad de nuestro sistema. Entonces, esta estabilidad del sistema y asegurar el suministro eléctrico es un poco el leitmotiv, digamos, de manera de ver qué rol juegan, digamos, estos sistemas de larga duración y que otros sistemas que son bastante, ¿cómo se llama?, usados, bastante ventajosos, como los BESS, no pueden resolver por sí solos. ¿Ya? Entonces, estamos, como decía Claudio, estamos jugando días decisivos, domingo elecciones, pero el sistema eléctrico también está presentando desafíos. Y la rápida expansión de energía renovable variables, el retiro progresivo de las centrales a carbón, exige una planificación con mirada de largo plazo. Y creemos que frente a esas brechas, la mirada de la unión academia-empresa, digamos, puede ser muy relevante para tomar decisiones correctas. ¿Ya? Entonces, quiero agradecer especialmente a EDF Power Solutions Chile por confiar en nosotros y en la universidad, obviamente, no solo en el centro, sino en el prestigio de nuestra Universidad Adolfo Ibáñez, para llevar adelante esta iniciativa. Y su compromiso con la investigación aplicada, que como les comentaba recién, es un ejemplo, digamos, de cómo esta sinergia entre empresa y academia puede transformar el conocimiento en acción y la ciencia en soluciones para traerlas como un activo al país. ¿Ya? Entonces, además, reconocer al equipo de investigadores y profesionales que hicieron esta cátedra posible por su rigor, creatividad y compromiso, ya que reflejan el espíritu de trabajo que le queremos imponer a Centra y a nuestra universidad, esa excelencia desde el punto de vista de la investigación y la generación de trabajo. ¿Ya? Entonces, esperamos que este seminario sea una oportunidad para todos para reflexionar, debatir y proyectar juntos los próximos pasos en la construcción de un sistema eléctrico más resiliente, flexible y plenamente renovable. Así que eso. Ahora voy a invitar a Marcos Peirano, Senior Regulator de EDF Power Solutions, que nos va a dar sus palabras. Hola, buenos días. Qué rico verlos a todos aquí. La verdad es que veo hartas caras conocidas y es muy grato poder llegar aquí y presentar el trabajo que hemos realizado en conjunto con Centra y con varios otros académicos que también en algunas instancias participaron con reuniones y algunas entrevistas. Así que por eso muchas gracias, porque para nosotros como EDF, como también lo indicaba Claudio, es un agrado poder haber hecho este trabajo conjunto con la academia, tratar de hacer un aporte a la discusión y ahora poder tener un evento para presentarlo. Porque la razón de ser del grupo EDF es luchar contra el cambio climático. Tenemos una fuentes de generación hoy día que son muy limpias. Tenemos 95% de nuestra generación libre de emisiones, principalmente con la energía nuclear en Francia. Y estamos en Chile presente también tratando de buscar ese objetivo. Por eso, para nosotros, la visión que tenemos es que el almacenamiento es fundamental para continuar con la mayor inserción de energías renovables y estamos encaminados, por lo mismo, en una serie de proyectos que nos permitan avanzar en ese sentido.
Nosotros creemos que el almacenamiento es una pieza esencial para que también el sistema eléctrico tenga una transformación segura y eficiente. Segura, obviamente, por el lado de la confiabilidad, por los atributos que aporta el almacenamiento como flexibilidad, inercia sintética, etcétera. Y económica, porque nos ayuda a aprovechar mejor las energías renovables, el vertimiento solar, por ejemplo, que hay en el norte, y con eso reducir los costos durante la noche, donde tenemos menos capacidad de energías renovables. Entonces, en ese sentido, creemos que tenemos que avanzar rápido con el desarrollo de almacenamiento, pero también ahí poner un punto importante de que esta transición energética, todos queremos que sea rápida, pero también tiene que ser hecha de buena forma, segura, y en ese sentido nos parece que también antes de focalizarnos en la velocidad, tenemos que focalizarnos en hacerla de buena forma. Y en ese contexto también, este tipo de instancias de discusión creemos que ayudan mucho, que aportan con antecedentes técnicos, con evidencia, para que la discusión pueda ser cada vez más fundamentada. Y independiente que hoy día ya tenemos cerca de 2 gigas de capacidad operando, un poquito menos según los últimos reportes, pero ya vemos que vamos a tener cerca de 7, 8 gigas un poquito antes del 2030. La verdad es que vemos que hay una rapidez importante, si lo comparamos también con otros países a nivel mundial, estamos avanzando de forma muy acelerada, pero también tenemos muchos desafíos. Y en ese sentido, creemos que, por ejemplo, algunas de las últimas noticias que hemos visto en el sector público, como la publicación del reglamento de operación, va en la línea correcta al reconocer de buena forma el costo de oportunidad, el valor que entregan los sistemas de almacenamiento. En ese sentido, creemos que hay también buenas señales respecto de una modernización de las herramientas que ocupamos para hacer la operación, la determinación del costo marginal, y queremos también aportar, por ejemplo, la discusión que vemos que se va a realizar a futuro en torno al desarrollo de esta herramienta automática que mandata el reglamento al coordinador que implemente en 2 años. Creemos que hay que poner mucho foco en ese trabajo y también estamos dispuestos a participar de manera colaborativa. Creemos que ese trabajo tiene que hacerse de forma conjunta entre el sector público, la industria, la academia, y que podamos debatir en torno a lo que esperamos de esa herramienta y cómo podemos hacer que en un deseo pueda quizás llegar un poquito antes, previendo que con la masiva inserción de baterías que tenemos puede ser que sea necesario acelerar un poco esos plazos. Y en ese sentido, creemos que esta cátedra en particular muestra una evidencia importante, que es que tenemos que reconocer en la determinación del costo de oportunidad la duración de los sistemas de almacenamiento. Creemos que cada vez va a ser más importante entender cómo mayores duraciones nos permiten ser más resilientes, eventualmente analizar la operación del sistema en ventanas de tiempo más largas para poder reconocer mayores periodos de escasez, nos van a ayudar a avanzar en esa línea. Y ahí también, como decía Rodrigo, no quiero hacer un spoiler y esperamos que todo lo que va a presentar Francisco y lo que están en los distintos resultados que generamos en la cátedra nos permitan avanzar en ese sentido. Más para el futuro, creemos que el foco debe estar en la migración hacia un mercado de ofertas. También vemos muy buenas señales desde el sector público, desde el coordinador, desde la comisión que han realizado estudios. Creemos que hay una ruta que tiene que planificarse, tratar de también reducir los plazos, porque vemos que los que estamos viendo hasta ahora pueden ser un poco extensos para los desafíos que tenemos, pero también creemos que en el corto plazo se pueden hacer algunas cosas, se puede empezar a abrir ciertos espacios de mercado, por ejemplo, en el mercado de servicios complementarios, como ya lo hizo también la Comisión con la actualización de su resolución de servicios complementarios, y también, bueno, como lo decía antes, con las señales que nos entrega el reglamento de operación. Finalmente, valoramos profundamente el trabajo que realizó el equipo de Centra. También aquí aprovechar de agradecer a quienes desde el inicio estuvieron siendo parte de este proyecto, en particular a Daniel Olivares, que estuvo también formando la idea que finalmente terminó este trabajo. Hoy día no está aquí, pero seguramente nos va a ver. Así que saludos también para él y para todo el equipo de Centra, a Bernardo, a José María, a Ignacio, que lo veo por ahí también, al equipo de EF también, que ayudó mucho en la coordinación de este evento, a Catherine, Francisco. Muchas gracias a todos y esperamos que el evento sea de su agrado y podamos entregar muchos antecedentes para la discusión pública. Bueno, vamos a lo que nos convoca, ¿no? Entonces, vamos a invitar a Francisco Muñoz a presentarnos los resultados de la cátedra de investigación.
Francisco es académico de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez e investigador de Centro. Así que, Francisco. Traje el computador, bueno, la puedo estar mirando aquí quizá. Voy a que pasar con el computador. Ahí, más cómodo ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por venir hoy día. La idea es que hoy día, ¿cierto?, les cuente brevemente en 15 minutos cuáles son los principales hallazgos de este estudio, pero quiero partir primero por contarles un poquito cómo evoluciona la integración de sistemas de almacenamiento en los sistemas eléctricos del mundo, no solamente en Chile. Bueno, como ustedes bien siguen los medios, ¿cierto? Chile es uno de los países que más se destaca en la rápida integración de generación renovable variable, particularmente solar. De hecho, hay un medio que destaca mucho a Chile, que es Enver, que es la fuente del gráfico que está a la derecha. Hay pocos países que han integrado generación solar y eólica a la velocidad que lo ha hecho Chile, ¿ya? Eso, por supuesto, es un motivo de orgullo para el país porque podemos aprovechar nuestros recursos locales, ¿cierto? Ha permitido reducir el factor de emisiones del sistema eléctrico más de un 60% en la última década. Nuevamente, hay pocos sistemas eléctricos que han logrado reducciones en factores de emisiones a esa velocidad. Pero por supuesto que trae varios desafíos para el sistema, ¿cierto? Por un lado están el aumento de la necesidad de flexibilidad por la variabilidad de las renovables variables, y estamos viendo, por ejemplo, altos niveles de vertimiento. Que eso no solamente ocurre en Chile, sino que en otros sistemas del mundo en que también hay altos niveles de integración, de generación renovable. Bueno, y ahí es donde entra el almacenamiento, ¿cierto? Que aparece como una solución para gestionar la variabilidad y la incertidumbre de las renovables, y que también, ¿cierto?, permite desplazar energía entre el día y la noche, por ejemplo, y reducir el uso de combustibles fósiles. A mí me gusta mostrar este gráfico estos dos gráficos, dos series de gráficos. El de la izquierda es un gráfico que salió hace poco por una consultora internacional que se especializa en almacenamiento, en baterías particularmente, y muestra en el eje vertical el porcentaje de la demanda de punta, la cantidad de almacenamiento como porcentaje de la demanda de punta de distintos sistemas eléctricos del mundo, ¿ya? Esa división se hace para que puedan ser comparables, digamos. Entonces, hay sistemas bien conocidos en el mundo ahí, que están en California, por ejemplo, ERCOT en Texas, Australia, Alemania también, ¿cierto? Está, y UK. Y el eje horizontal muestra los quarters, ¿cierto? Los trimestres. ¿A qué velocidad se ha ido integrando las baterías en este caso? A mí lo que me llama la atención es que en este gráfico no aparece Chile, porque si uno agregara Chile a ese gráfico, Chile estaría muy pegadito a California, ¿ya? Porque, como contaban, en un par de años hemos logrado tener prácticamente un 16% de la demanda de punta cubierta por capacidad de almacenamiento. No porque ya la esté cubriendo, sino que como métrica, digamos, para poder ser comparado con esos otros sistemas. Y si uno agrega no solamente las baterías que están en operación, sino que las que están declaradas en construcción también, quedaríamos por fuera del rango de escala de ese gráfico. Así que somos nuevamente uno de los países que más rápido está integrando baterías. ¿Qué es lo que nos cuentan los sistemas o qué podemos aprender de los sistemas que van adelante nosotros respecto a la integración de batería? Esos son los gráficos que están a la derecha, salieron hace muy poco en un artículo del Financial Times, y muestran el porcentaje de ingresos que están recibiendo las baterías de distintos servicios. Están los servicios complementarios, está energía o pagos por potencia en caso de que existan, y cómo eso ha evolucionado en el tiempo, ¿ya? Y lo que uno ve es que en un principio, en varios mercados, las baterías se remuneraban principalmente por servicios complementarios. ¿Ya? Es el caso de Australia, por ejemplo, el caso de UK. De hecho, en Australia las primeras baterías entraron con contratos, ¿ya? Con PPAs para entregar servicios complementarios. Pero ¿cuál es el tema? Que los mercados, o el tamaño de esos mercados, es bastante pequeño. Y ahí son mercados que se saturan muy rápido a la medida que aumenta la capacidad de las baterías. Y lo que uno ve es que en el tiempo tiende a ser la energía, el arbitraje, lo que le entrega el mayor porcentaje de utilidades. Y por supuesto los pagos por potencia en el caso que existan,
que es el caso de Chile. Pero esas son las baterías, ¿ya? Estamos hablando de duraciones promedio 4 horas más o menos. Pero cuando uno mira a los desafíos que se vienen hacia adelante, se da cuenta que hay cosas que todavía no sabemos cómo responder. Y quería citar un estudio que se hizo en Alemania, en que estos investigadores se hicieron la pregunta, ¿cómo varían los requerimientos de almacenamiento, imaginando un sistema 100% renovable, dependiendo de cuántos años de datos yo considero? ¿Ya? Alemania, muy conocido por tener sequías eólicas, ¿cierto? Que pueden durar hasta un par de semanas de repente, que es lo que se ilustra ahí en el gráfico de la derecha. Obviamente empezaron a ver que cuando consideraban 1 año o 2 años de datos, efectivamente aparecían algunas de estas sequías eólicas, pero la sorpresa se la llevaron que cuando consideraban 50 años de datos, el dimensionamiento óptimo de las baterías en términos de duración, perdón, no de las baterías, de los sistemas de almacenamiento, era 3 o 4 veces el dimensionamiento óptimo de cuando solo consideraban 1 año o 2 años. ¿Ya? Que son en el fondo los escenarios de cola. Entonces el mensaje es que a menos que uno considere esos escenarios de cola, la infraestructura que sirve para abordar esos escenarios de cola no va a aparecer en la planificación. ¿Ya? No sé si se acuerdan, hace como más de 10 años, quizás 15 años, estaba una discusión parecida acá, que era, antes con el PCP se llamaba el modelo de planificación, ¿cierto? Se consideraban poquitas horas, poquitos bloques representativos para el año, y muchos nos hacíamos la pregunta, oye, ¿por qué no aparecen las baterías ahí si parecen tan útiles para el sistema? Claro, la respuesta está en los datos que se estaban usando. Si uno le da poca variabilidad a los datos, las baterías no tienen mucha utilidad para el sistema, pero cuando uno empieza a aumentar la granularidad, empiezan a aparecer las baterías. ¿Ya? Acá es un poco lo mismo, pero a otra escala. Entonces el foco, ¿cierto? Acá son los sistemas de almacenamiento de larga duración, salir de las baterías de duración de 4 horas y pasar a hablar de sistemas de almacenamiento de al menos 8 horas. Y que a diferencia de las baterías, la inversión en potencia acá es independiente de la energía. ¿Ya? Son 2 variables que se pueden optimizar de forma independiente. Y aquí hay 3 ejemplos, ¿cierto? Está el bombeo hidráulico PSP, que opera básicamente como operan las centrales hidroeléctricas y que usa excedentes de energía para bombear agua, ¿cierto? Aguas arriba, valga la redundancia. El aire comprimido, ¿cierto? Que consiste en comprimir aire en cavernas subterráneas o tanques y después usar ese aire para hacer girar turbinas. O el almacenamiento térmico sensible, que utiliza materiales que almacenan calor, ¿ya? Que pueden ser, por ejemplo, baterías de arena que se están usando en muchas partes del mundo. Se están probando todavía. Entonces la pregunta acá fue tratar de entender cuáles son los desafíos técnicos y económicos y regulatorios para implementar sistemas de almacenamiento de larga duración en Chile. ¿Ya? Y algunas preguntas aquí son, ¿contribuyan estos sistemas a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico nacional? Si es que la respuesta es sí, si son convenientes. Tenemos un marco eléctrico, un marco regulatorio que remunera adecuadamente los atributos de estos sistemas. Y si no, ¿qué ajustes serían necesarios? Y por último, si es que hay modelos de negocio complementarios que amplíen la oferta actual del mercado eléctrico para integrar estos sistemas de almacenamiento. Ahí complementario, no estamos hablando de sistemas complementarios o servicios complementarios, estamos hablando de actividades económicas sinérgicas, ya como turismo, por ejemplo. Entonces aquí se usaron 3 líneas de trabajo. Lo primero fue estimar el valor sistémico de los sistemas de almacenamiento de larga duración. Y esto fue un ejercicio muy parecido a la PELP, ¿ya? Haciendo algunas modificaciones y preguntándole a ese modelo de planificación, si es una planificación centralizada óptima, el sistema elige estos sistemas por sobre otras tecnologías. ¿Ya? ¿Cuál fue la diferencia ahí? Que en vez de usar días típicos se introdujeron cuatridías, que es una forma de integrar estas posibles sequías eólicas. ¿Ya? Luego se hizo una simulación del desempeño de estos sistemas, suponiendo que estos se operan, ¿cierto?, en el sistema, con un horizonte rodante. Se estimaron los pagos por potencia que recibirían, cuáles son los precios que aparecerían y se estimaron los ingresos, ¿ya? Y para ver si es que estos sistemas se pagan o no. Y por último, se evaluaron estos modelos de negocio complementarios, ¿ya? Con actividades económicas sinérgicas. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos? A ver, lo primero es que los sistemas de almacenamiento de larga duración aparecen en el mix óptimo de la planificación, piensen en una PELP, pero solo aparecen cuando el modelo de planificación se usan estas series temporales
continuas de varios días, ¿ya? 4 días en este estudio. Si solo se emplean días representativos aislados, el modelo no gatilla inversión en almacenamiento de larga duración. ¿Ya? Nuevamente, es muy parecida a la conclusión que sacamos hace 10, 15 años cuando estábamos viendo por qué las baterías de corta duración no aparecen en la planificación central. Por los datos, se usaba muy poca granularidad. Cuando uno aumenta la granularidad temporal, aparecen las baterías. Acá es un poco lo mismo, ¿ya? Excepto que tiene que ver con escenarios de cola, ¿ya? ¿Cuál es el ahorro? ¿Cuáles son los beneficios totales? Acá se estimaron que más o menos la introducción de almacenamiento de larga duración permitía ahorros entre 0.6% y 1.5% de los costos totales, ya según el escenario. Y estos beneficios vienen principalmente por menores costos operacionales, ¿ya? Por reducir el uso de combustible, particularmente, ¿cierto?, también en esos días de más estrés. Abajo están los números que muestran cómo evoluciona la capacidad instalada de almacenamiento en distintos escenarios: recuperación lenta, carbono neutralidad, transmisión acelerada. Si ustedes ven, no sé si alcanzan a ver ahí, pero más o menos del 2031 en adelante uno ya empieza a ver números de al menos 1 giga de capacidad de almacenamiento de larga duración. Y que pueden llegar a prácticamente más de 4 gigas en el primer escenario que aparece ahí, a 2050. Análisis de sensibilidad. Acá hay otros aprendizajes también. El primero tiene que ver con un lock-in tecnológico, ¿ya? Y esto se relaciona con la ventana de oportunidad para desplegar estos sistemas. ¿Qué es lo que aprendimos? Que adelantar la entrada de estos sistemas aumenta tanto la inversión como su valor sistémico, ¿ya? Y si uno la retrasa, reduce significativamente ambos, ¿ya? Estos sistemas aportan más si se instalan antes del retiro de las centrales a carbón. ¿Cuál es el aprendizaje acá? Que el sistema hay momentos, hay unos nodos en que el sistema o evoluciona, por ejemplo, teniendo más baterías de corta duración y los requerimientos tecnológicos para suplir, por ejemplo, las sequías eólicas se suplen con otras tecnologías, o se integra el almacenamiento de larga duración, que también es sustituto parcial de las baterías de corta duración, ¿ya? Pero cuando uno ya entró en un camino, ¿ya? Y ya avanzó en un camino por un tiempo, cambiarse al otro camino termina siendo muy costoso, ¿ya? Ese es el mensaje de este primer bullet. Tiene, como lo decía, interacción con las baterías de corta duración, ¿ya? Y un despliegue masivo y temprano de las baterías desplaza de forma importante el almacenamiento de larga duración, porque son sustitutos parciales, ¿ya? También se hizo un análisis de sensibilidad respecto a los costos de las baterías, del GNL, variaciones menos 5%, y los efectos en las decisiones de almacenamiento de larga duración son moderados. Y esto no es sorpresa, el último bullet, en un escenario 100% renovable, que no es 100% eólico solar, sino que es 100% renovable de todas las renovables. Ahí sí que la inversión en almacenamiento de larga duración aumenta significativamente, ¿ya? En términos de desempeño económico, el aprendizaje es que si el CEN adoptara una lógica operativa basada en una optimización del despacho y prespacho con un horizonte semanal, ya con un horizonte rodante, en reemplazo de las listas de méritos, esto está en la propuesta de modernización del mercado mayorista, ya el estudio que tiene el coordinador, ahí vemos que estos equipos sí se remunerarían bien, sí se pagarían, ¿ya? Sí estarían las señales de precio para incentivar esta inversión, ¿ya? Pero bajo el esquema actual no necesariamente serían remunerados. Recuerden que parte de los motivos, lo que argumenta en la modificación o la modernización del mercado, es que se requieren señales de precio que remuneren efectivamente la flexibilidad, no solo para el almacenamiento de larga duración, sino que para las baterías también, ¿ya? Y eso podría tener un impacto, ¿cierto?, en el almacenamiento de larga duración. Vemos que la distribución de ingresos es más o menos 70% en mercado de energía, arbitraje, el 30% restante es mercado de potencia. Tiene más o menos relación a los gráficos que había mostrado antes de cómo se remuneran los sistemas de almacenamiento, las baterías en otros mercados. Y los sistemas de almacenamiento acá de larga duración tienen una doble función. Si bien entran por una necesidad de suficiencia para esos días más complejos, una vez que entran, desplazan también la necesidad de baterías de menor duración. Ya hacen un poco de todo. También realizan arbitraje intradiario. El gráfico de adelante, no sé si lo entienden, yo no lo entiendo mucho, es bastante complejo, pero sí les quería apuntar algo que está destacado ahí con el rectángulo en rojo.
que ahí hay una sequía eólica. Ya es el despacho óptimo en una semana y hay una sequía eólica. Y lo que aprendimos ahí es que cuando uno está haciendo una optimización que está mirando 7 días a futuro, lo que termina ocurriendo es que el sistema preposiciona todas las máquinas para que cuando uno llegue ese día, el sistema no esté tan estresado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo almacenamiento de larga duración, guardo energía para esos días. De hecho, el gráfico de abajo muestra el estado de carga de un sistema de almacenamiento de larga duración y uno puede ver que ahí en esos días baja, ¿cierto?, el estado de carga. Enciende unidades diésel, por ejemplo, durante el día, y eso, por supuesto, reduce el spread de precios entre el día y la noche. Y aquí hay un resultado que puede parecer contraintuitivo, y es que el grueso de las utilidades para estos sistemas de almacenamiento de larga duración viene de los días normales, y no de los días en que hay sequías eólicas. Y eso tiene que ver con esto que les decía, que, bueno, si yo sé que van a ocurrir estos problemas, yo me adapto y me preposiciono todo el sistema para que esos días complejos no sean tan complejos, ¿ya? Y los precios no revienten, ¿ya? Y por eso las utilidades están más bien en los días normales. Respecto a los modelos de negocios complementarios, se analizaron 3 tipos. Uno es venta de agua desalinizada. ¿Cuál es el desafío que encontramos acá? Que si bien tiene un potencial estratégico, no es viable sin alianzas logísticas, y esto es porque los costos de distribución superan a los de producción. El caso del modelo turístico, que es más o menos lo que pasa con los embalses, ¿cierto?, tiene una viabilidad acotada, alta vulnerabilidad, ya depende de mantener una afluencia mínima de visitantes y es sensible a valores externos. Cuando yo hice mi práctica en la Central Rapel el año 2005, me tocó vivir esto. Las personas que tienen casas alrededor del lago Rapel llamaban directamente al operador cuando el nivel del lago empezaba a bajar mucho, ¿ya? Así que es bastante sensible, digamos, a la forma como se operan estos equipos. Y el modelo agrícola es el más resiliente, el único con potencial estable, pero limitado por el escaso recurso hídrico y expuesto a riesgos climáticos, ¿ya? Y otro aprendizaje aquí fue la viabilidad bajo incertidumbre, que estos modelos no son muy resilientes, ¿ya? Ningún modelo se sostiene en escenarios pesimistas sin una intervención estratégica. Entonces, para cerrar, principales mensajes, a través de mejoras en la forma como se hace la planificación energética, la PEL, uno podría encontrar sorpresas, ¿ya?, de que si uno usa datos más detallados, quizás la PEL sí entregaría resultados que dicen que sí se necesitan estos dispositivos de almacenamiento de larga duración. Hay que incorporar escenarios extremos y también hay que modelar las restricciones operacionales reales, rampa, unicommitment, tiempo de partida, ya todo eso puede cambiar las decisiones de inversión. Y lo otro tiene que ver con las señales económicas del día a día y que eso nuevamente está incluido en la propuesta de armonización del mercado mayorista, que es, por una parte, adoptar un despacho basado en una optimización explícita, en que tanto las decisiones de despacho como los precios vengan de esa optimización y no de las listas de orden de mérito. Y lo segundo, que es muy importante, es la integración de almacenamiento, porque todos los costos de operación de almacenamiento son costos de oportunidad, es utilizar algo que se llama un look ahead, un horizonte rodante en que uno está mirando hacia el futuro y puede estimar de la mejor forma posible, bueno, cuál es el costo de oportunidad de usar un recurso que tengo disponible hoy día y no usarlo mañana o pasado mañana, ¿ya? Y eso sí puede cambiar las señales no solo para el almacenamiento de larga duración, sino que para cualquier recurso que pueda entregar flexibilidad al sistema. Quería terminar con este gráfico que viene de un estudio del National Renewable Energy Lab, en que ellos se preguntaron cuáles son los desafíos en ir avanzando a un sistema casi 100% renovable. Y un gráfico cualitativo, ¿no?, que muestra el grado de dificultad, costo, en función de la fracción anual de energía de generación renovable, ¿ya? Y lo que ellos muestran es que esta curva es como exponencial, ¿cierto? Los desafíos que uno ve en el primer 20% quizás, no son tan grandes como los que vienen en el siguiente 20% y en ningún caso son proporcionales a los que vamos a ver en el último 30 o 40% quizás, ¿ya? Y el último desafío es el desafío estacional. ¿Cómo vamos a gestionar, digamos, la escasez de energía a nivel estacional? Los países que tienen generación hidro, como Chile, Colombia o Brasil, están más o menos acostumbrados a este problema, ¿ya? Ya tenemos hartos años de experiencia lidiando con esto. La pregunta es si es que vamos a poder usar esa misma experiencia
para un sistema que tiene mucha más generación eólica y solar, si podemos hacer un bootstrapping, digamos, de soluciones. Y lo otro es también hacerse la pregunta si el diseño de mercado y la regulación que tenemos hoy día, o el estado del arte, digamos, va a seguir siendo la misma cuando nos acerquemos a la zona verde que está allá. Y yo creo que quizás la respuesta va a ser no. El año 2006, Colombia tomó el libro de regulación y dijo, vamos a modernizar el mercado, implementaron un mecanismo de pago por potencia muy parecido al que tiene Chile, y se dieron cuenta que ese sistema a ellos no les servía. ¿Por qué? Porque el desafío que tenían no era una escasez de potencia para suplir la demanda de punta, sino que era problemas de sequías, que duraban muchos días y a veces meses, entonces era un problema de energía. Y tuvieron que innovar respecto a lo que hace el resto del mundo y reescribir un nuevo capítulo del libro de regulación y diseñar un nuevo sistema para suplir esa necesidad. Entiendo que los colombianos están revisando el desempeño de ese mecanismo, pero el mensaje ahí es que yo creo que los libros de regulación y diseño de mercado no existe la última palabra todavía. Y en la medida que vamos avanzando en la navegación de estos desafíos, vamos a tener que irle adosando nuevos capítulos y reescribiendo capítulos antiguos. Así que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha? Ya. Muchas gracias, Francisco, por la presentación. Estuvo bastante interesante. Y creo que se abrieron ahí, o se prendieron hartas ampolletas ahí en el público que probablemente después se pueden tomar en la discusión. Quería invitar, vamos a proseguir con el panel de conversación y vamos a invitar a nuestros invitados que nos van a ayudar a esta discusión y nos van a dar sus puntos de vista de sus distintas miradas, académica, industrial, regulatoria. ¿Ya? Entonces, quiero invitar a Ángela Flores, académica de la Universidad de Chile, a Francisco Muñoz de nuevo, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Gabriela Manríquez, directora de Quintanilla Abogados, a Alex Santander, gerente de estudios de Generadora de Chile, a Joana Monteiro, jefa de división de mercado eléctrico del Ministerio de Energía, y Elías Valenzuela, gerente de regulación de EDF Power Solutions. Este panel de discusión va a ser moderado por nuestro decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Claudio Seba. Problema opuesto, así que recambio. Oye, bueno, muchas gracias, Francisco, por la brillante presentación. Obviamente, muchas gracias a la motivación. Nuevamente, lo que dije al comienzo de EDF, de gatillar. El modelo de cátedra de investigación industrial es realmente un modelo excepcional en términos de poder, con la pausa y el tiempo y la reflexión que tiene la ciencia, la academia que acaban de ver ustedes, contribuir a cosas tan concretas y fundamentales como las que vimos. La segunda observación, ya la estábamos viendo acá, es que a diferencia de mi primera vez cuando incursioné en el sector eléctrico, llegué a una sala bien gris para descubrir después de mucho rato que éramos puros hombres. Creo que es un desafío que muestra este panel y me alegra mucho. Ustedes saben que para mí siempre ha sido una particular preocupación aumentar la participación de género en la industria, y creo que
el privilegio de tener un panel con equidad de género creo que es bien inédito. No sé si lo comparten esa ineditud en la industria. Así que eso es un hecho que a mí, al menos en lo personal, me alegra muchísimo. Lo tercero, por preocupación de algunos, la presentación de Francisco va a estar disponible en el YouTube de Centra, del centro nuestro. Entonces, para tranquilidad, porque creo que había mucha información, mucho contenido, y pueden además dirigirse a Rodrigo Barraza, el director del centro de Centra, para más detalles y potenciales derivadas de esto. Así que parto por agradecer, parto por mencionar eso también para interés y preocupación de algunos. Bueno, tal como la presentación tuya, Pancho, mostraba, estamos frente a un boom que es muy singular. Y tal vez para hacer una aterrizada en esto, mirábamos los datos y aquí me los mandaron, que a septiembre del 2025 ya había 1,9 gigawatts en operación. Cuando yo he dicho esto en otros foros internacionales, me miran con cara, esto es increíble. Hay otros 0,5 en pruebas y hay 6,4 en construcción. O sea, realmente, corrígeme, Pancho, yo creo que no hay ningún otro país del mundo que tiene esta escala de deployment así, a esta escala de sistema. No, es totalmente outlier. Y estos son datos de generadoras de Chile, así que gracias, Alex, por esto. Esto está cambiando completamente el sistema, como ya lo estamos viendo, está ocurriendo. Esto es una cosa que es de futuro. Y bueno, y eso está motivando la actualización del reglamento de coordinación de operación, que está hoy día en la Contraloría, y además, y la pregunta que uno se hace primero es, bueno, creo que todos tenemos luces, pero me gustaría escucharlos a ustedes. Bueno, ¿qué factores explican esto? Así como el big picture, para que uno explicarlo, ¿qué explican esto? Y sobre todo, una cosa inmediatamente que aparece esto, porque son números gigantescos, ¿qué riesgos ven de que hubiéramos eventual una porque el título es boom, ¿no es cierto? Boom, que hubiera un bust o una sobreinversión. Entonces me gustaría un poco que pudiéramos reflexionar para aterrizar y después ya vamos a la parte más técnica. ¿Qué ven ustedes? Y no sé si partimos contigo tal vez, ya que estamos en este orden, que tú compartir o quieren alguien tomar la voz, la palabra, bienvenido así sea. ¿Ah? ¿Joana? Gracias. ¿Está prendido? Sí. Gracias, Claudio, por la pregunta y además agradecer la invitación. Sí, la verdad es que yo creo que estamos todos bien, no sé si sorprendidos, pero gratos con el despliegue del almacenamiento que ha tenido estos años. Si ustedes recuerdan, de hecho, cuando estábamos tramitando la ley de transición, había una iniciativa que trataba de impulsar el almacenamiento que luego en el camino vimos que no era para nada necesario porque el almacenamiento se estaba impulsando solo, más bien. Yo diría que de los temas que explican esto, por un lado, me parece que sin duda el precio de la tecnología, que ha disminuido bastante. En segunda instancia, creo que no sé si coyuntura llamarlo, pero en el fondo la situación que hemos tenido de recortes también, en la zona norte sobre todo, de vertimiento, me parece que también puede explicar en parte, sobre todo la hibridización de proyectos, que ven, ¿cierto?, en vez de vertir su energía, poder almacenarla. Y a partir de la ley de almacenamiento, que se promulgó el 2022, hemos hecho un esfuerzo por reglamentar, ¿cierto?, hacer una bajada reglamentaria de todo lo que se debe especificar para la correcta operación de los almacenamientos, para que tengan certeza en sus inversiones. Así como hicimos, ¿cierto?, un trabajo relevante por mucho tiempo respecto al reglamento de potencia, que costó harto que saliera, tuvo sus complicaciones, pero finalmente ahí hay una certeza hacia la industria de los ingresos en este sentido. Y ahora, como tú decías, ¿cierto?, estamos también haciendo la bajada en el reglamento de coordinación y operación para que también exista cierta certeza en el ámbito del arbitraje para que los ingresos por energía puedan tener algunas reglas claras de cómo esto va a ser. Hemos tenido en general buena recepción de las observaciones. Creo que todavía queda incertidumbre respecto de cómo esto, sobre todo cómo esto lo va a implementar el coordinador, cuánto se va a demorar, ¿cierto? Si lo van a despachar bien o no, porque esto ya quedó centralizado, ¿cierto? Esa es la propuesta que está hoy día en Contraloría. Quizás por ahí pueda quedar alguna incertidumbre y, bueno, a lo mejor partimos un poco al revés de cómo mostraba Francisco su gráfico al principio, que partían otros países, ¿cierto?, con el mercado de servicios complementarios y luego energía.
Estamos partiendo con arreglar capacidad, energía, pero la patita de servicio complementario es muy importante también, y eso para no extenderme más, digamos, pero eso lo quisimos también dejar bien plasmado en el plan de descarbonización para abarcar eso en un futuro próximo. Muchas gracias, Joana. El tema certeza regulatoria siempre aparece, aunque uno lo tiene tan internalizado en Chile, como principal driver de de los factores de nuestra industria de tan intensiva en capital. Lo vemos en la inversión renovable, la inversión minera, la inversión en almacenamiento. Creo que es un factor como que tendemos a olvidar. Entonces me gustaría escuchar si alguien quisiera agregar alguno de los puntos. No sé si te veo a ti, Gabriela. Ahí. Cuéntanos, ¿qué le agregarías a esto? Y además responder algo también del riesgo que pregunto sobre esto, si ves algún riesgo. Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que decía Joana y me gustaría igual aprovechar la instancia para decir que hoy día en el sector estamos con muchas crisis, pero también se nos olvida de repente las cosas buenas que pasan. Y yo creo que el trabajo de desarrollo de reglamentos que hace el Ministerio de Energía, que son los profesionales técnicos, es impecable. O sea, reciben observaciones, es un trabajo participativo, que la industria está presente, que también hay decisiones de política pública tomadas con mucha seriedad y creo que eso es importante, que no se nos olvide en estos contextos en los que decimos, no, está todo mal, hay que cambiar todo. Yo ahí quiero destacar y agradecer el trabajo que hacen los profesionales del Ministerio. Y por otro lado, también decir como en el mundo de la certeza regulatoria y los riesgos, en Chile y en el mundo estamos viendo que el almacenamiento se desarrolla independiente del mercado que haya. O sea, vemos que, no sé, ERCOT, que tiene reglas muy distintas a las reglas que tiene California, y en ambos mercados vemos que ha crecido mucho. O sea, en ERCOT la señal de precio es en torno a la escasez, porque no tiene mercado de potencia, versus California, que sí tiene el mercado de potencia. Y vemos ahí que si podemos ver como un espectro de dónde vienen los ingresos de los sistemas de almacenamiento, nos podemos ubicar en un extremo en que viene 100% de tolling, que es lo que está pasando en algunos mercados en Estados Unidos, o el otro 100% de mercante. Y eso obviamente tenéis el riesgo mercante que te hace más difícil financiar el proyecto, y por otro lado tenéis el 100% tolling en que el inversionista no puede aprovechar los upsides y diferencias de arbitraje de precio. Y en Chile hemos logrado un equilibrio, yo veo, entre ambas, como que logramos ubicarnos en una zona de ese espectro en la que somos capaces de tener suficientes certezas que permite financiar los proyectos, pero por otro lado dejar que los inversionistas capturen algo del riesgo de esa inversión. Y ahí me meto un poco a los riesgos que mencionábamos y que creo que en la decisión regulatoria que hubo detrás de permitir que el almacenamiento opere libremente en la carga, pero que la operación de descarga esté centralizada en el coordinador, a través de este procedimiento automático que mencionaba Marco al principio. Ahí yo veo riesgos importantes, sobre todo, o sea, no solo la parte automática, que ahí podemos entrar a la discusión de la inteligencia artificial y quién se hace responsable de las decisiones, y si el sistema automático falla, quién responde. Pero por otro lado también, respecto al cálculo de los costos de oportunidad, que eso quedó bastante abierto en el reglamento. O sea, se hace la programación de la operación, se deriva norma técnica, y eso fue hace un mes y medio, creo, la Fiscalía Nacional Económica mandó una recomendación normativa al Ministerio de Energía justamente por la declaración de costos variables de centrales térmicas. Entonces ahí hay algo que yo veo un patrón que se podría repetir en los sistemas de almacenamiento, en que la Fiscalía identificó la potencialidad de un uso estratégico de la declaración de costos variables por actores importantes del mercado, y uno dice, bueno, si es que los costos de operación hoy día, o sea, los costos de oportunidad utilizan los costos variables que los informan las empresas, y ahí hay un procedimiento que no está completamente arreglado y hay espacios de discrecionalidad, y estamos en presencia de actores que tienen la habilidad de marcar los costos marginales del sistema, se nos puede crear un riesgo de competencia importante, y creo que vale la pena ponerle ojo a eso, como en el nivel de discrecionalidad que se le entrega tanto al coordinador como a las empresas al declarar esos costos variables, porque ya lo vimos, y creo que vale la pena aprender de esos errores. La visión de la industria, Alex, Elías, ¿tienen algo que agregar sobre esto? ¿O algo que agregar desde la mirada de la industria? No sé, bueno, cualquier orden, Elías. Sí, muchas gracias, Claudia, y le doy la palabra a Alex después para que complemente. A mí me gustaría partir con un poquito de historia bien breve.
para hacer el nexo con lo que presentaba Francisco antes sobre el tema de los modelos, ¿cierto? Todos los que hemos trabajado en modelos, en estos ejercicios prospectivos, ya desde el 2022 o antes, uno veía a través de la PEL, del proceso de planificación de la transmisión, necesidades de almacenamiento para el 2026 de al menos 2.000 megas, ¿cierto? Y uno de los temores en aquella instancia es que estas inversiones no se estaban materializando. Entonces ahí aparece esta licitación que comentaba Joana en su momento, ¿cierto? Tal vez a través de una licitación, puede ser, por ejemplo, en 2 bloques de 1.000 megas cada uno, ¿cierto? Y que de esta forma pudiéramos materializar los requerimientos. Y ocurrieron un montón de efectos que ocurrieron en plazos que coincidieron, ¿cierto? Tuvimos la ley de almacenamiento, ¿cierto? La 21.505, que le dio la posibilidad de que los sistemas de almacenamiento participaran del mercado y de las transferencias de energía y de potencia. Tuvimos el reglamento de potencia que entregó estabilidad regulatoria con este transitorio de 10 años para el reconocimiento de las horas que permite los pagos de potencia, ¿cierto? Ya se estaba discutiendo las modificaciones necesarias en el reglamento de coordinación y operación. Entonces, por una parte tenemos señales regulatorias que van en la línea correcta, que dan certeza en las inversiones, y por otro lado coincidió con una baja en los costos de las tecnologías. ¿Ya? Entonces, este mix de cosas que ocurrieron implicó de que efectivamente la licitación no fuese necesaria, por lo tanto se empezaron a materializar inversiones. Ya en las cifras que entregaba Claudio, estamos cercanos, se estima que en enero del 2026 tengamos ya los 2.000 megas que se requerían, que veían los modelos. Entonces vamos en la dirección correcta. ¿Dónde están los desafíos o esta incertidumbre, ¿cierto?, que podemos ver desde la industria? Y como bien lo comentaba Gabriela, lo que muestra, ¿cierto?, esta modificación del DC32 que modifica el 125, ¿cierto?, viene a reconocer el costo de oportunidad como valor efectivo de los sistemas de almacenamiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos hoy en día con estos casi 2.000 megas, que es lo que hace el coordinador cuando planifica su operación, ¿cierto?, que es un problema de optimización de mínimo costo? Y ellos dicen, ok, yo tengo que operar las baterías en ciertas horas. Entonces, cuando uno compara lo que está ocurriendo en el programa de operación con lo que está ocurriendo en la realidad, es que el despacho de la batería se está adelantando. O sea, si uno ve, por ejemplo, y hace la comparación de las curvas, existe como 1 hora antes, aproximadamente, en que las baterías se empiezan a despachar antes. Y esto ocurre dado que la forma en la que se calcula el costo variable de los sistemas de almacenamiento no es el costo de oportunidad, sino que el costo de la carga, ¿cierto? Entonces, si uno carga las baterías en las horas solares, con un costo marginal cercano a 0, uno esperaría que en el listado de prioridad de colocación en el orden de mérito estuvieran primero. Entonces, frente a desviaciones, supongamos desviaciones en el pronóstico eólico, por ejemplo, las baterías tienden a comerse estas desviaciones. Entonces, uno ve que en las horas donde yo necesitaba energía de las baterías, no las tengo disponibles y empiezan a ocurrir ciertos picos de precios que no estaban previstos. ¿Ya? Entonces, si esto ocurre hoy en día con los 2.000 megas, ¿qué puede pasar con los 4.000, con los 7.000 que tengamos, ¿cierto? Entonces, creemos que si bien el reglamento va en la dirección correcta, la herramienta va a ser crucial. Ya es que esta herramienta esta herramienta que está mandatada al coordinador, llegue tanto en plazo como en forma para poder efectivamente calcular y recalcular, porque también la pregunta es ¿cada cuánto tengo que recalcular este costo de oportunidad? Frente a ciertos eventos cruciales, frente a, no sé, cada 2 horas, cada 5 horas. Entonces necesito una herramienta que de partida reconozca efectivamente el costo de oportunidad, pero que además lo haga rápido. O sea, si necesito recalcularlo muchas veces durante el día, ese va a ser un desafío. Entonces yo creo que ahí el llamado es a trabajar de forma conjunta, como lo destacaba Marco en un comienzo, ¿cierto?, desde el ministerio, desde la comisión, con la industria, el coordinador, en ver cómo se va a implementar esta herramienta para que lleguemos en plazo y en forma. Oye, antes de avanzar como a largo plazo, quisiera todavía escuchar la voz de generadores de Chile, la industria. ¿Cómo lo ve, Alex? Mira, estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho. Voy a tratar de matizar un poco en la forma. Que son conversaciones súper coincidentes, pero hay un desafío que súper medular. O sea, hemos avanzado un montón en el plano reglamentario, en las señales, en la madurez y los nuevos costos que hicieron que esta tecnología llegara mucho más rápido de lo que incluso los planificadores pensábamos en su momento. Más unido al spread o al diferencial de costos marginales, por supuesto que eso abrió todo a favor de esta tecnología, lo cual fue muy bueno. El proceso de transformación tecnológica que estamos viviendo acá en Chile, incluso, bueno, Pancho lo decía, pero va mucho más adelante que otros países en términos relativos. O sea, la tasa de crecimiento mensual en Chile creo que es la primera en el mundo, por mucho,
y en términos porcentuales, no en términos absolutos, somos el país que va a tener una mayor penetración de nuevas tecnologías, hablando tecnologías con inversores básicamente, eólica, solar y baterías. Y eso empieza a meter presión porque uno empieza a preguntarse, ok, en primera instancia, ¿qué estoy desplazando de alguna manera? Lo cual es muy bueno en muchos sentidos, pero también tiene ciertos desafíos. Y estoy desplazando, en algunos casos, por ejemplo, atributos de seguridad que entregan centrales a lo mejor más convencionales en estos momentos, y que por supuesto para que las baterías empiecen a entregar atributos como inercia o cortocircuito, requieren cubrir otros desafíos que hoy día están en camino. Entonces, ese tipo de cuestiones también empiezan a poner cierta presión, porque como decían ahí, hoy día tenemos cerca de 1.500, caben los 1.500, cuando pasemos a la mitad entre lo que tenemos hoy y los 7.000 mega que van a llegar en unos pocos meses o un par de años, ya no van a caber toda la vez. Y cuando no caben toda la vez empiezan los desafíos. Tratemos de decirlo en positivo, desafíos no solo técnicos, porque acá lo que estamos tratando de hacer es llevar a cabo un costo-oportunidad y que eso marque de alguna manera el precio, lo cual es muy bueno y es muy bueno el avance del reglamento, pero no olvidemos que igual estamos emulando administrativamente el costo-oportunidad de todas las baterías individualmente que tienen diferentes seguros, diferentes visiones, diferentes garantías, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros igual lo hemos conversado harto y esto es una etapa más dentro de una transición grande y siempre sabemos también que el mercado de ofertas, por ejemplo, es el camino un poquito más definitivo de este tema. Entonces, para no tomar más tiempo, yo creo que en otras rondas lo podemos ir desarrollando, pero hoy día están muy bien los qué tenemos que hacer, ir por el costo-oportunidad. El Ministerio pone muy buenas cosas, un costo-oportunidad simplificado, herramientas automáticas que también le alivianen la labor a los despachadores. Oye, esa cuestión es súper compleja, pasar de despachar, por ejemplo, menos de 10 embalses a cientos de baterías que tienen una lógica más o menos similar en el minuto a minuto. Pero todo eso es tiempo y todo eso también son fortalezas humanas que tenemos que ir empujando. Entonces, ¿qué pasa en el intertanto? Es la gran pregunta, porque esto el gran desafío va a llegar muy pronto. Y cómo seguimos encaminándonos como al punto de llegada más definitivo. Yo creo que ahí están un poquito las cosas. Y no olvidar que esto es técnico, pero es muy humano, es muy de procedimiento, es muy de procesos en general. Y en eso estamos trabajando, como en dilucidar y tratar de aportar también con pragmatismo en soluciones que nos permitan ir avanzando y no pegarnos con estos desafíos. Déjame levantar la mirada, que te quiero interpelar, o querés responder algo sobre el punto anterior. No, es que justo iba a la mirada a largo plazo, pero si quieres algo sobre el corto plazo, ¿te voy a agregar algo acá? Sí, dale. Muy breve. Sí, muy breve, que respecto al tema de pasar a un mercado de oferta y los miedos que puedan haber, ¿cierto? Temas de libre competencia. Uno de los padres del diseño de mercado del mundo, regulación, Paul Joskow del MIT, decía, cuando uno analiza si quiere usar regulación, planificación central o mercados, no tiene que hacerse la trampa en solitario, poniendo en el análisis FODA mercados imperfectos, regulación perfecta. O mercados perfectos y regulación imperfecta. Eso es hacerse una trampa en solitario. Lamentablemente lo que uno tiene que hacer, o la realidad es, nos quedamos con una regulación que siempre va a ser imperfecta o le apostamos a mercados que van a ser imperfectos, pero que podemos tener ciertos resguardos de libre competencia que nos dejan dormir tranquilos. Si uno espera a tener una certeza absoluta de que jamás va a pasar nada con un mercado basado en oferta, nunca vamos a transitar. Y ningún mercado del mundo habría implementado un mercado basado en oferta. Esa certeza no va a existir jamás. ¿Ya? Lo que va a ocurrir es que uno va a hacer suficientes análisis y va a poner suficientes resguardos de libre competencia institucionales para evitar posibles escenarios adversos, digamos. Pero certeza absoluta jamás va a haber. Bueno, de hecho, te conectaste con lo que te iba a decir. Hacer predicciones sobre el futuro siempre ha sido difícil, particularmente esa, la del futuro. Entonces, quería estirar un poco la mirada a largo plazo y una cosa que también vuelvo a rescatar, que olvidamos en Chile. Creo que parte del éxito tiene que ver con que somos capaces de construir políticas públicas basadas en ciencia y evidencia
Y lo otro que hemos siempre buscado construirla de manera colaborativa, público, privado, academia. Y por eso quiero levantar la mirada a largo plazo y hablar un poco de el mix del portfolio de almacenamiento del mediano y largo plazo, los incentivos que tiene. Hoy día las BES, ¿no es cierto?, están entrando, son la niña bonita que han aparecido, pero así, Urbi et Orbi. Pero la pregunta es que los escenarios futuros que nos mostrabas tú en el estudio no van a bastar por sí mismos. Entonces me gustaría partir contigo, Ángela. ¿Cómo te imaginas tú, nuevamente a propósito de lo que dice Francisco, o sea, imposible hacer predicción en el futuro, pero vamos a hacerla? Para eso está la ciencia, para eso está la academia, para eso estamos... Francisco, usted sabe que es ingeniero civil, pero es economista. Al final es una mezcla, un híbrido especial. Dicen que los economistas son expertos en que mañana nos van a explicar por qué lo que habían predicho hoy día, ayer no había ocurrido hoy día. Entonces, la ciencia nos puede pasar un poco lo mismo, pero lo importante es perseverar en el método científico, como decía Rodrigo al comienzo, que es lo que buscamos hacer en Centra. Entonces, tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves de la mirada más de la academia? ¿Cuál va a ser ese mix óptimo a largo plazo? ¿Qué rol ves tú a las tecnologías de larga duración, para salirnos un poco del BES? Y bueno, ¿y qué señales ves tú que justamente un poco Francisco ya adelantó? Ahí se escucha. Lo malo es que va a quedar grabado, entonces voy a hacer una predicción y en 10 años más, en 5 años más, claro. El video. Bueno, sí, es difícil predecir el largo plazo, obviamente, pero es a lo que nos dedicamos y tenemos distintas estrategias para hacerlo. Pero yo creo que de todas maneras tiene que haber un mix, o sea, no va a haber una sola tecnología que va a ser como la bala de plata y va a resolver todos los problemas, y eso no solo se da en almacenamiento, o sea, lo vemos también a nivel de generación, así que estas tecnologías tienen distintas capacidades, hay hartos gráficos bien bonitos de cómo se muestran las tecnologías de almacenamiento en términos de la capacidad que pueden dar en potencia y también de energía, y ahí uno ve que claramente hay un mix. Y vamos a necesitar un poco de todo. Efectivamente, y también pienso que a medida que el sistema vaya transicionando, o sea, se vaya volviendo más renovable y también aparezcan los efectos o empecemos a vivir los efectos del cambio climático más materializados, el mix también va a ir cambiando, ¿ya? Entonces va a haber, por ahora creo que efectivamente el camino parte con las baterías, pero el almacenamiento de larga duración eventualmente también va a tener que entrar. También hay que reconocer que nosotros ya tenemos un almacenamiento de larga duración, que son las centrales hidro, de embalse, que no las tienen en todo el mundo, y tenemos capacidad de regulación bien importante, que van en el fondo, van a trabajar en conjunto con estas nuevas tecnologías que son de duración un poco más corta y que también permitan otros atributos. Y a medida que si tenemos estos periodos de sequía muy grandes, bueno, estos almacenamientos que sean distintos, que sean, por ejemplo, pumped storage o que incluso el hidrógeno, yo veo que tiene un gran potencial ahí, que podrían suplir entonces la energía que necesitemos en estos periodos más estresantes y de sequía. Y lo otro es que también el sistema a nivel de la demanda cada vez va a ser más dependiente de los eventos climáticos, si es que, por ejemplo, pensamos en electrificar la calefacción, electrificar también o las necesidades que vamos a tener de aire acondicionado. Entonces, en ese sentido, claramente el mix va a ser bien variado, ¿ya? Un balance entre tecnologías que permitan mover energía en el corto plazo y en el largo plazo. Respecto de las señales, yo creo que bueno, hay distintas señales que hay que mirar y ver cuáles van a ser las necesidades del sistema. Por ejemplo, respecto del pago por potencia, yo creo que hay que mirar la pregunta de si una central que tiene 5 horas o un sistema de almacenamiento que tiene 5 horas de almacenamiento no se diferencia en nada de uno que tenga 10 horas o 160 horas. ¿Ya? Eso yo creo que hay que mirarlo y mirarlo en términos de cuáles van a ser las necesidades. Idealmente que ese número salga de un modelo, ¿ya? Al menos así lo veo, o de algo que esté con una base en cómo va a operar el sistema en el futuro. Respecto del cambio en cómo se calcula el costo de oportunidad, creo que eso es una buena, creo que todos estamos de acuerdo que es una dirección correcta. Obviamente hay que ver cómo lo va a hacer. Yo creo que tenemos las herramientas para hacerlo y tenemos experiencia suficiente, o sea, venimos calculando costo de oportunidad de embalses desde hace mucho tiempo.
Claramente esto es una escala mayor, pero también las tecnologías, los modelos de optimización han ido avanzando, así que siento que es posible lograr ese desafío y están las capacidades, tanto en la academia, tanto en el coordinador. Y ya mirando señales o otro tipo de señales, sobre todo para el almacenamiento de larga duración, yo creo que hay que ver la forma en cómo reconocemos los distintos atributos. Y el almacenamiento de larga duración tiene un atributo de resiliencia que no necesariamente está siendo visto, y también cómo los modelos de planificación van integrando eso. Está el tema de considerar periodos más largos, mejor resolución temporal, y sobre todo este tema de considerar varios años meteorológicos, ya que es algo que al menos nosotros estamos investigando y que, como decía Francisco, cambia mucho las decisiones de inversión. O sea, si tomamos un año, incluso si ni siquiera vemos la parte de la hidrología, o sea, año a año hay una variabilidad en las renovables, en la generación eólica, menos mal, en el caso del sol no tenemos ese problema, que existe y que puede ser una variación del 5%, pero que tenga un gran impacto en términos de las inversiones. Por ahí irían. No quedó grabado el audio, pero te repito la pregunta. Del largo plazo del mix. Claro, el mix y los incentivos. Claro, a ver, me voy a anclar de lo que dijiste tú al principio. Si uno supiera qué es lo que va a pasar en el futuro, no tendría mercado, ¿cierto? Planificaríamos, ¿no? Claro. Los economistas han predicho 10 de las últimas 5 crisis financieras, creo. A ver, yo creo que la tendencia a la integración, hay una inercia en la integración eólica y solar que yo creo que no va a parar en el corto plazo. Eso es lo primero. Y las curvas de costos de esas tecnologías quizás no van a seguir bajando tan rápido como hasta ahora, pero vemos que siguen bajando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente vamos a seguir viendo más empresas solo interesadas en construir centrales eólicas, solares principalmente. Las baterías también son muy competitivas hoy día y este modelo de negocio de solar fotovoltaico más batería, ¿cierto? Es como la nueva moda, es el nuevo bloque de inversión. Batería standalone también. A ver, a futuro yo creo que en la medida que todos los estudios indican, como lo mostré ahí también, que es en la medida en que uno empieza a acercarse a niveles de penetración, no el 100% renovable, pero ya ha pasado el 80% hacia arriba, empiezan a aparecer desafíos que a nivel de participación renovable más baja uno no los ve. Nosotros ya estamos empezando a preocuparnos de temas de inercia, ¿cierto? Temas de fortaleza de red. El coordinador ya tomó algunas acciones respecto a eso. Pero como mostraba en el gráfico, el tema de la variabilidad estacional, a mí no me queda del todo claro que eso está resuelto. Yo creo que puede que algo de eso lo suplamos con almacenamiento de largo plazo, pero hay sistemas eléctricos en el mundo que están diciendo yo voy a tener algún combustible sintético o voy a seguir usando gas y voy a, digamos, mitigar esas emisiones con captura de emisiones. Depende, digamos, de cada sistema cómo lo van a manejar. Yo creo que ahí no hay una bala de plata y todavía no sabemos realmente cómo vamos a llegar a ahí. Y lo conecto con el mensaje final que les di, que es respecto al tema de diseño, mercado y regulación, que es, yo creo que todavía no tenemos 100% de claridad de si con la estructura o el esqueleto de los mercados que tenemos, y no hablo del mercado en Chile, sino que del estado del arte, cómo se diseñan los mercados, no tenemos claro si esos elementos nos van a permitir seguir manteniendo sistemas confiables y resilientes. ¿Ya? Capaz que a futuro aparezca un nuevo producto, digamos, hay que pagar por resiliencia. ¿Ya? No me sorprendería que eso pueda pasar. Y de hecho hay algunos países del mundo que han tomado la decisión de sacarse el guante, aparece la mano visible y dice vamos a licitar el almacenamiento a largo plazo, y punto. Australia lo ha hecho. Claro, en algunos mercados eso parece un sacrilegio, se están desviando del mercado, pero ellos están tomando esas decisiones, digamos. Así que creo que el futuro no está escrito y vamos a tener que ver cómo sigue evolucionando. Pero yo creo que pueden haber grandes cambios. Sí. Oye, a propósito, y antes de empezar a abrir algunas preguntas,
un tema a propósito de emergente que apareció y usando la palabra resiliencia, y a propósito por ejemplo, del episodio del 25 de febrero pasado, pero no solo por eso, además en el contexto de aumentos de precio de energía del consumidor final, en un contexto muy particular chileno, tal vez, la caída de los precios, ves que todos sabemos, empezaba a aparecer crecientemente la pregunta, bueno, ¿por qué no me las arreglo yo solo? ¿Por qué no me voy para mi casa, me voy a mi casa o mi empresa o mi empresa minera o lo que sea? Cada escala estaba un poco teniendo esta conversación, por un lado, y por otro lado, nueva oportunidad de negocio, de sinergias nuevas, territoriales, espaciales, que eran distintas a la lógica general de un mercado que siempre hemos tenido más mirado. Entonces, está empezando a hablarse de autoabastecimiento eléctrico, a propósito de batería me la arreglo solo. A menudo a mí me preguntan, oye, más o menos me arreglo por mí mismo. O bien infraestructura compartida, porque aquí estamos hablando de Long Term Energy Storage, por ejemplo, mencionaba la tecnología Pump Storage, pero esa perfectamente podría hibridarse con los requerimientos de agua o de hidrógeno verde. Están apareciendo nuevas cosas que nuevamente el futuro está muy lejos de estar escrito. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno, y aquí dejo abierto al que quiera tomarlo, cómo evalúan ustedes estas preguntas que están saliendo? ¿Es solamente como un impulso que tal vez no tiene tanto sentido, este deseo de autoabastecerme, me lo arreglo yo solito, o me aíslo yo del resto? Pancho, el tiro hace sí, yo tengo la misma reacción, pero yo no quiero sesgar la respuesta. O al revés, ¿qué condiciones tal vez de mano visible, como dice Francisco, podrían generar que no ocurra eso, sino que hubiera más oportunidades de sinergias de regulación? Entonces, lo dejo abierto. ¿Quién quisiera tomar esto? ¿Joana? Sí, yo quisiera partir con con el primer tema respecto del autoabastecimiento. Es un tema que hemos visto harto en el contexto de la regulación que hemos tratado de regular de sistema de generación-consumo, que estuvo en algún momento ligado mucho, ¿cierto?, cuando salió la ley a la industria del hidrógeno verde, porque tenía ciertas particularidades, porque se quería un impulso de esta industria. Ha sido complejo de regular, porque evidentemente han salido distintas aristas que a lo mejor no se tenían a la vista en un principio. Uno puede entender el deseo de aislarse de la red. En el contexto del hidrógeno, además, hay un tema de certificación de producto, que no está del todo claro, ¿cierto?, cuáles van a ser las reglas para certificar de tal o cual forma el producto que van a tener. Pero en general se ha visto también que esto responde a un tema de costos sistémicos, pagos laterales y costos de la transmisión. En términos de pagos laterales, está a la vista, ¿cierto?, que han aumentado bastante en los últimos tiempos por distintas razones. ¿Ha habido algún esfuerzo en tratar de disminuir estos pagos laterales? Por un lado, por ahí hay una medida, ¿cierto?, de la agenda de segundo tiempo, de revisar los mínimos técnicos de las unidades, que también eso fue un tema complejo, sobre todo en los años que hubo un aumento explosivo de los costos de los combustibles. Eso fue crítico. También se habla mucho del precio estabilizado, ¿cierto?, de los 300 millones que cuestan al año, ¿cierto?, a los retiros. Y también se están haciendo ciertas propuestas en el contexto del reglamento de PMGD para esto en particular. Y por lo tanto se está tratando de abordar de esa forma. Por otro lado tenemos el tema de los costos de la transmisión, que eso es una decisión, ¿cierto?, que a partir de la ley, ¿cierto?, del 2016, esto ya va estampillado a la demanda y por lo tanto todos pagamos el costo de la transmisión. Y ahí, evidentemente, el hecho de que la transmisión se pague, ¿cierto?, por un valor volumétrico de los retiros, hace que exista esta intención de, bueno, yo me conecto a veces cuando lo necesite, pero si no me quiero conectar, mejor no me conecto y no pago la transmisión. Sin embargo, ahí entra una dicotomía porque en el fondo, de todas formas, estos grandes consumos que pueden autoabastecerse la mayoría del tiempo requieren ciertos respaldos, requieren también conectarse a la red y tener otros atributos como, por ejemplo, estabilidad de frecuencia, estabilidad de tensión, cosa que es difícil tener en un sistema chiquitito, en el fondo, aislado completamente. Y por lo tanto, evidentemente, tiene que existir alguna mirada futura de cómo la transmisión va a ser remunerada, cómo hacemos convivir estos dos mundos, de tener un costo de la transmisión
adecuado que permita el desarrollo de ciertas industrias, pero que además no fomente del todo que el que pueda autoabastecerse se salga y que termine pagando la transmisión finalmente los que nos quedamos, que en general podrían ser los clientes regulados y los clientes menores. Así que ese es un tema que estamos también estudiando, también está en el contexto del plan de descarbonización como una medida futura, pero algo que sin duda tenemos que revisar. Súper, suena bien. Pancho, veo la mano, pero el que quiera también seguir, no sé, Gabriela. Ya. El tema de los desconectados, sí, grid defection le llaman los gringos, se está analizando hace un buen rato. De hecho, si uno googlea el Rocky Mountain Institute, ya el año 2016, por ahí ya tenía un estudio de grid defection y hacía proyecciones de en qué momento había clientes de distintas zonas que para los que iba a ser más conveniente desconectarse de la red que seguir pagando las tarifas existentes o proyectadas. Yo creo que eso viene a estresar la industria, que hasta ahora siempre se había estructurado pensando que los clientes no tienen opción de abastecimiento físico. Puede haber cierta opción de competencia de retail, pero eso es más virtual, comercial. Pero que de alguna manera siempre los clientes han sido cautivos de un sistema, ¿cierto?, que se organiza de forma industrial de una cierta manera, que puede ser integrado verticalmente o no integrado verticalmente. Y la reducción de costos de la generación distribuida viene a pegarle a ese modelo y a hacerse preguntas bien grandes, porque aparece competencia. Yo creo que hay un nivel de integración de generación distribuida que es eficiente, ¿ya? Lo que me preocupa es, como lo decía ahí Joana, es cuando los desconectados se desconectan o reducen sus consumos por malos incentivos y no por los buenos incentivos. Y yo ahí apunto a lo que decía Joana, que son los cargos volumétricos, ¿ya? Por un tema más político que técnico, casi todo, creo que en todo el mundo, los cargos fijos de las redes de distribución y transmisión se pagan con una tarifa volumétrica, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que si yo neteo mi consumo de alguna manera, pero sigo conectado a la red, no pago por los cables. Pero esos costos no desaparecen. Lo que pasa es que se los traspaso a los vecinos, ¿ya? Y eso es tremendamente problemático. ¿Por qué también es problemático? Porque en general las personas que tienden a hacer eso, por ejemplo, a nivel domiciliario, son las personas de mayores ingresos, ¿ya? Y por lo tanto las personas de mayores ingresos trasladan costos fijos a personas de menores ingresos. Y eso, ¿cierto?, eso tiene problemas, ¿cierto?, de equidad, muy regresivo. En Chile eso se exacerba con el pago, por ejemplo, de la deuda de los mecanismos de estabilización, que también es un estampillado, ¿ya? Entonces yo creo que ahí la alerta es que para que esto evolucione de forma eficiente, porque no lo podemos detener, si va a ocurrir nomás, es que hay que revisar la forma como se tarifican las cosas que los que se quieran desconectar lo hagan en respuesta a las señales que son correctas, y no como una forma de zafarse de cargos que en verdad sí les corresponden. Eso. Bueno, Gabriela, te vi a ti, Ángela. Pero solo agregar una cosa cortita a lo que dijo Francisco y Joana, que dijeron ya harto de la respuesta. Yo creo que sería como un fracaso para el sistema que la gente empezara, o sea, que los grandes clientes decidiesen desconectarse, y bueno, clientes residenciales también. Creo que si uno piensa en desconectarse realmente, o sea, no recibo ningún respaldo de la red, si uno mira los costos, todavía es mucho más caro. O sea, en realidad, o sea, por economías de escala, ¿cierto?, debiese darse que mantener el sistema es más barato, porque si no el nivel de redundancia que tendría que tener cada uno es como impensable. Y yo creo que lo que hay que atacar es justamente esto de dónde tenemos ineficiencias y dónde en realidad la gente que está pagando ciertos servicios no es el beneficiario de esos servicios. Entonces, una es cuánto tenemos que pagar y después cómo. Y ahí es clave quitar estos incentivos a que, ok, yo no consumo en ciertas horas, pero cada vez que necesito la red, ahí está. Y no pago ahí está. Eso yo creo que es bien relevante y es algo que va a los distintos cargos que hay en el sistema y que hay que revisar. Gabriela, y después
Algo corto igual, porque ya más allá de como las tarifas volumétricas que han mencionado todos, como hace 2 semanas Morgan Stanley sacó una recomendación de inversión de Ceres porque a celdas de combustible, identificando como esto para el mercado de Estados Unidos obviamente es distinto a lo que pasa en Chile, pero lo que ven ellos es que hay una oportunidad gigante para generación detrás del medidor en este tipo de tecnología usando celdas de combustible junto con sistemas de almacenamiento de batería, como básicamente porque la transmisión está llegando muy lento y porque se va a aumentar la demanda en los próximos, de aquí al 2030 en 175%, principalmente el driver acá es la inteligencia artificial. Entonces tú tenés como consumidores, grandes consumidores futuros, que Chile de hecho hemos tratado de posicionarnos como país que como que queremos que vengan data centers de costos de energía bajos, seguridad en la red, pero también estamos empezando a aparecer en el outlook de la Agencia Internacional de Energía como con riesgos de curtailment importante, el apagón del 25 de febrero. Entonces, claro, uno hoy día ve y dice, sí, o sea, la red y la generación y la planificación centralizada de la transmisión tiene estas ventajas que principalmente son precio y seguridad, pero si tú como consumidor ves que hay una tecnología que te permite tener un menor precio y igual o mejor seguridad, como por supuesto que van a migrar, y eso como más allá de tratar de regularlo como con incentivos o como de modificarlo a través de incentivos regulatorios, yo creo que también tenemos que posicionar a Chile y ver estos riesgos como de acuerdo a nuestro contexto, porque si es que las tecnologías que se están viendo como potenciales buenas inversiones para detrás del medidor son celdas de combustible, entonces decimos, bueno, en Chile, ¿qué sería eso? Como tener una celda de combustible que funciona a gas natural, tenemos el riesgo de abastecimiento, las redes de gas, tenemos, bueno, le pongo la batería al lado, pero en el fondo como salirse completamente de la red hoy día se ve como algo que es bastante poco viable, salvo a través de estas nuevas tecnologías. Y esas nuevas tecnologías son muy aplicables en Chile. Yo la verdad es que no lo veo tan claro, porque sí, claro, si yo pongo mi panel solar y mi almacenamiento, tengo peor confiabilidad. Si es que pusiera la celda de combustible más el almacenamiento, bueno, ¿cómo me abastezco del gas? Entonces, en general, yo creo que una industria, o sea, no sé, la minería o un data center o los grandes consumidores eléctricos que podrían estar tentados a asumir o a adoptar estas nuevas soluciones, en general van a querer una mezcla entre las dos cosas, no aislarse completamente. Y ahí, en eso, en que no canabalicen el sistema, está obviamente lo de las tarifas volumétricas. Absolutamente. Oye, y no sé si... perdón, tú querías... Gabriela complementó justo lo que quería comentar, pero efectivamente hay que separar la industria, ¿cierto? El tema del hidrógeno es algo, un mundo aparte, ¿cierto? Por todo lo que decía Joana de las certificaciones, etcétera. Pero hoy en día el problema que tiene que resolver el cliente industrial, ¿cierto? Es de, ¿cuál es el costo nivelado de la energía que yo tengo que pagar? Y si, por ejemplo, tener un panel fotovoltaico, una batería y una central de respaldo es más barato que retirarlo de la red, evidentemente van a tener que converger a esas soluciones. Ahora, difícilmente eso pase por temas de economía de escala, ¿cierto? Y deberíamos tender a tener una solución mucho más híbrida, donde efectivamente podemos empezar a instalar almacenamiento detrás del medidor, pero siempre conectado a la red para que la red actúe de alguna manera como este respaldo, ¿cierto? Frente a escenarios críticos. Supongamos que ocurren estos escenarios de sequía eólica o de que no almacenen suficiente energía o de algún problema con el combustible para mi central de respaldo. Entonces, la red siempre va a actuar como un respaldo importante. Y en ese sentido, uno de los problemas que hay que evitar, que era lo que comentaba Pancho, es que se produzca este espiral de la muerte, ¿cierto? Que empiece a retirarse un cliente, después el otro cliente que también tiene la capacidad de retirarse vea que sus costos incrementaron, también se retiran y al final terminan pagando los que no pueden retirarse, costos que son muy elevados y es algo que no solo se da en este sector, sino que en el sector de distribución también, cuando hablábamos de clientes que querían instalar paneles, por ejemplo, y desconectarse a esa red, se producía el mismo efecto, ¿cierto? En los clientes que quedaban conectados a la red. A mí me hace un poco la analogía, lo que significaría que todos nos dispersáramos en el territorio de vivir en comunidades autónomas versus la sinergia de vivir en una comunidad y una sociedad. Creo que todos tenemos claro que puede ser muy bonito y hoy día Starlink te permite vivir en cualquier parte, pero no es sostenible en largo plazo ni tampoco creo que sea el diseño de sociedad que
que funcione. No sé si tú querías agregar algo sobre este punto, si no, para abrir ya, quiero que abrir algunas, aprovechar el rato de las preguntas. Alex. Algo muy cortito, complementando todo lo anterior. Al final la demanda también lo que busca es cierto nivel de predictibilidad en lo que está pagando. Yo creo que eso también está haciendo que se esté evaluando ex ante la posibilidad de aislarse un poco en cierta medida. Y por eso, una de las conversaciones que hemos tenido de manera muy elocuente, pero ya tenemos que pasar a un cambio mayor, es por ejemplo lo que va a pasar con temas de seguridad, porque ahí tenemos atributos que muchas veces son invisibles a los usuarios. Como decía Joana, a veces tú en el neto no estás ni consumiendo ni entregando a la red, pero te están entregando la red todo el día un servicio de estabilidad como tal, que si tú estuvieras totalmente desconectado con un panel, te falla el panel y te quedaste a oscura, más o menos. Esa es un poco la lógica también. Entonces, todo lo que tiene que ver con avanzar en una regulación, incluso en una normativa más clara que se está avanzando, tenemos que seguir en servicios complementarios, identificar algunos atributos de seguridad que hoy día están invisibilizados vía servicios complementarios también evita de alguna manera que todo vaya a ese bolsón que es el sobrecosto por mínimo técnico que nadie sabe cómo va a ir evolucionando en el tiempo y la demanda por supuesto que también lo ve como un riesgo ese tipo de cosas. Entonces eso por último y lo que decía Francisco, súper importante, bueno todos lo decían, el tema volumétrico. La volumetría esconde muchas cosas, lo que genera o lo que requiere obras es la potencia, no la energía. Tú puedes estar un mes neteándote completamente y en una hora exiges 1000 megas y eso va a exigir, por supuesto, obras o va a dejar una grande en ese momento. Entonces, siempre es momento, yo creo, de revisar. En su momento pasamos a un estampillado completo, una decisión acertada desde el punto de vista de que antes era muy engorroso el área de influencia común, que los GGDF y todas estas planillas interminables. Pasamos a una cuestión mucho más simple, volumétrica, pero también explicarnos qué se perdió en ese tránsito, como lo que está pasando también ahora con las nuevas tecnologías, que estamos perdiendo, por ejemplo, canchas o tanques de combustible. Está bien, a lo mejor el futuro es ir dejándolos de lado, pero eso también entregaba de alguna manera la estacionalidad en la que estamos hablando hoy día, que es energía estacional por semanas o meses como tal. Entonces, siempre uno que toma una decisión deja algo y a veces siempre es momento de revisarlo como tal. Absolutamente. Oye, bueno, quiero abrir las preguntas al público. Si es que alguno quisiera preguntar, que me levanten la mano y yo voy a ir acumulando. Veo 1, 2 y al tercero 3. Ya. Voy a partir contigo, Marco. Gracias, Claudio, y gracias también a todos los panelistas por las interesantes intervenciones. Conversamos harto de hoy, y ahora también lo mencionó Alex, de servicios complementarios, y de hecho, bueno, comentábamos que veíamos una buena señal en el cambio a la resolución que está haciendo la Comisión para la determinación del costo de oportunidad. Pero la verdad es que ese costo de oportunidad sigue siendo determinado por el operador, y finalmente el espacio para la competencia en el mercado de servicios complementarios está limitado a la componente que llamamos de desgaste. Y de hecho acaba de salir publicado hace súper poco el nuevo estudio de desgaste que publica el coordinador y en el fondo que da el precio máximo del que pueden ofertar cualquier activo que quiera participar de esos servicios. Entonces la pregunta ahí es, bueno, para todos, pero también un poco enfocado en competencia y como lo ven los reguladores, ¿qué oportunidades y qué riesgos ven de abrir el mercado de servicios complementarios a oferta completamente? Un poco en esta lógica de ir probando cómo funcionaría un mercado de energía de oferta y quizás volver a la lógica que tuvo inicialmente el mercado de servicios complementarios antes que se limitara este espacio de competencia solo al desgaste. Entonces, les dejo ahí la pregunta un poco para entender cuáles serían las cosas positivas y las cosas eventualmente peligrosas que podrían pasar. Muchas gracias, José Ignacio Racusier de Wärtsilä Energy Storage. Me pareció muy atingente el tema que toma Gabriela. La semana pasada MIT lanzó un reporte que dejó un terremoto en Estados Unidos con relación a los data centers. 2023, 4% de la energía del país y el consumo fue de data centers. Proyectado al 2030, 9%. Estamos hablando de un país de 350 millones de habitantes. Chile se proyecta también como uno de los futuros potenciales, digamos, dentro de Latinoamérica en el tema de data centers, y hay muchas similitudes entre las necesidades que tiene un data center de inteligencia artificial que se pueden proyectar a un sistema eléctrico nacional, digamos, en varias perspectivas. Uno, las demandas técnicas que tiene, necesita capacidades de respuesta extremadamente rápidas,
necesita resiliencia y sistemas. No hay ningún contrato que se vaya a firmar que tenga un menos de 99,8% de availability o disponibilidad de esos sistemas que van a suplir la energía, que es lo que necesita hoy día cualquier red eléctrica en el país. Adicionalmente a eso, generan un consumo descontrolado. La población, digamos, ha desarrollado un consumo entre un 2 y un 3% anual. Con esto vamos a llegar a aproximadamente un 7% en cómo se va desarrollando el futuro. La pregunta es, y también por cómo lo vemos desde la industria, principalmente Wärtsilä, que integra soluciones, baterías, motores con flexibilidad, sistemas base, almacenamiento también de larga duración, para poder proveer estos servicios. La pregunta es, ¿estos sistemas de larga duración se han tratado de plantear ya antes en el país? Y la problemática siempre ha sido algún tema técnico o algún tema social. Tenemos el caso del proyecto Valhalla en el norte, que finalmente no se pudo llegar a una conclusión. ¿Cómo hacemos para integrar estos sistemas desde el punto de vista económico, social, técnico, para que podamos llegar, ¿verdad?, a un país y una solución integrada dentro de la matriz energética? Muchas gracias por presentarte y también aquí la última, tercera pregunta. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias, Marcos Falcone. Por el lado ahí. ¿Ya? Yo tengo algunos comentarios, ya que han sido más extensas las que preguntas, pero voy a aprovechar a Francisco. Francisco mencionó, y lo hemos conversado anteriormente, estas decisiones de cola. Estas decisiones que uno ve aumentando el tiempo o la visión. Se ve como visto desde el regulador como algo interesante y uno dice, esto es lo que necesito. Pero, y voy a cambiar la palabra de económica a financiera. La decisión financiera de los actores en general no es así. Y el mercado tiene que conversar en esa lógica. Entonces, veo un desafío más grande ahí, más allá de que las tecnologías con sus precios bajan y empiezan a canibalizarse. Perdón. Entonces ahí yo creo que hay una discusión importante de cómo se le da la señal, porque al final son los actores privados los que toman esa decisión. Y la otra, que es interesante, creo que también, recordando algo, lo hemos conversado con Francisco y otras personas acá, los que están acá, la decisión de tener un costo de oportunidad para las baterías, independiente de cómo se calcule, porque el desafío siempre está, tenemos la tecnología, todo, pero los tiempos todavía creo que no dan. Hay que recordar que los embalses se los estamos calculando desde el modelo GOL, ¿ya? Y hay que calcular, hay que ver que los que lo han calculado alguna vez, ¿por qué nos han preguntado por qué todos los embalses tienen el mismo precio? Lo cual es bien raro y especial. Entonces queremos agregar las baterías y se nos ha olvidado que, por ejemplo, embalses como Machicura no tiene cálculo costo-oportunidad. Entonces alguien tendría que decir, oye, vamos a poner baterías de 4 horas o de 2 horas o una de 1 hora que está por ahí, que pasa el límite, a calcularle un costo-oportunidad, que está bien, yo no digo que no se tenga que hacer. Cuando no se lo hacemos a otros que están en el medio de la cancha de esta media duración, larga duración, el desafío no es menor. Yo por lo menos, en mi experiencia, que es un poco, en estos años en el mercado, es un desafío importante. Entonces, a veces, Francisco lo menciona, yo voy a robar una frase de un colega que decía, tal vez una regulación más o menos, pero simple, ayuda más si nos ponemos de acuerdo. Y no después le estamos mencionando, está malo, no me gustó porque no fue mi resultado. Yo creo que me gustaría los comentarios de todos al respecto, porque creo que el desafío que tiene el coordinador ahora tiende infinito para poder llegar a una solución que deje a todos tranquilos. Si no lo hemos hecho ya con los que están. Solo mencioné un embalse mediano. Ese es el punto. Gracias. Gracias, Marco. Bueno, ¿quién quiere tomar? Aquí hay 3 preguntas o 3 comentarios que plantean desafíos que podríamos armar un nuevo seminario. Algo cayó. Y aquí noté la pregunta, voy a partir con el tema del servicio complementario. Sí, yo creo que el servicio complementario, de hecho, es la gran patita que nos queda por revisar a fondo. De hecho, ¿cierto? A partir de la estrategia de flexibilidad de 2019 ya se veía que, estando funcionando algunos años, todavía hay que revisarlo.
Eso se levantó también como uno de los temas principales en las mesas del plan de descarbonización. Y hay una medida al respecto en términos de mirar esto en el corto plazo, en el mediano plazo, a través de alguna modificación reglamentaria, pero el tema de fondo está en cómo, lo que tú decías, Marco, ¿cierto? Vemos otro tipo de ofertas para este mercado. Y eso en el contexto también de migrar hacia un mercado de oferta está pensado para un poco más adelante, porque evidentemente requiere una transición, ¿cierto? Requiere establecer certezas también para la industria, por lo tanto es algo que requiere mucho estudio, pero además ver cuáles van a ser los pasos intermedios para tener otro tipo de configuración de este mercado. En términos de estos sistemas de larga duración, de baterías de larga duración, ¿cierto? Cómo nosotros los podemos integrar en un contexto técnico, social, sin duda ahí vuelvo también, y económico, a los servicios complementarios como una de las formas en que uno puede tener estos revenue stacking, ¿cierto? Pagar por distintos servicios para que sea viable un almacenamiento de este tipo. Desde el punto de vista social, sin duda, hay harto trabajo que hacer, pero cuando se ligan, ¿cierto?, a otro tipo de economías, como por ahí, ¿cierto?, mostraban el tema del agua o turismo, ¿cierto?, también eso también tiene otra forma de llegada hacia los territorios. Y al final, respecto del costo-oportunidad, que es muy complejo de calcular, sí, es muy complejo de calcular. De todas formas, la propuesta que está en el reglamento de 125 fue conversada con el coordinador. Ellos están contestes y de acuerdo en que es posible hacerlo. Hay una bajada a la norma técnica porque evidentemente la parte más metodológica y de frecuencia de cómo esto se hace es algo que hay que ver en detalle, ¿cierto?, en la norma. De hecho, ahí mismo uno pudiera establecer para este tipo de almacenamientos de más larga duración que a lo mejor no fuera algo, ¿cierto?, diario, sino que tuviera otro tipo de extensión de periodo, ¿cierto?, para el costo de oportunidad. Pero sí, al final ese es el problema que tenemos, ¿cierto?, de estar en un mercado que no es de ofertas, con una alta penetración de almacenamiento. Se hace, ¿cierto?, lo que se puede con el costo de oportunidad, pero evidentemente el mercado de oferta solucionaría gran parte de estos problemas. Ahí que, ojo que en los mercados que tienen mercados de oferta, igual hay un ente que está mirando las ofertas. Y para mirar eso y para decir y evaluar si es que alguien está tomando alguna posición estratégica, igual se usan modelos que son igual de complejos. Hay que estimar costos de oportunidad. Si en algún momento el mercado se cierra, hay que asignar costos. Entonces, el desafío técnico no es menor, ¿ya? Y si uno ve también la propuesta que se hizo, toda la parte del tema de la evaluación de la competencia es bien complejo, ¿ya? Entonces, al menos en una serie de propuestas que hicimos nosotros desde el ICI en el 2023, veíamos que era importante tratar de mejorar las cosas que hoy día tenemos, ¿ya? Y hay hartas cosas en cómo funciona el despacho que pueden ser mejoradas. Y luego ir evaluando y evaluando también las condiciones de competencia para avanzar en eso. Porque no es que pasamos a mercado de ofertas y nos olvidamos de los modelos. Hay un desafío ahí que sigue ocurriendo. Esa era mi acotación. Vamos en orden, ¿no? Dale, sí, démoslo porque además estamos cerrando porque tenemos que ya ir por horario, te toca Rodrigo terminar, así que vamos, dale. Bueno, corto entonces. Lo que decía Marco de la pregunta de abrir los servicios complementarios de competencia, yo creo que es una muy buena oportunidad para que reducir asimetrías de información entre el regulador y los regulados. Creo que hoy día tenemos este híbrido que es extraño, en el que también lo estamos viendo a propósito de los vertimientos en el norte, en que prestar servicios complementarios se puede ver como algo muy bueno, porque en esto de la optimización te despachan y bueno, si tú tienes un PPA, te conviene que te despachen, tienes algo de ingreso por servicio complementario y tenés menos desbalance entre la inyección y el retiro.
Y eso es una muy buena oportunidad para aprovechar los vertimientos e integrar eso en los costos del sistema. Y al mismo tiempo también para obtener información de los jugadores. Entonces yo la verdad lo veo con buenos ojos. Buenísimo. Elías. Gracias. Bueno, la pregunta de Marco, no sé si responde la pregunta de EDF Power Solution y que responda EDF Power Solution, pero solo hacer un pequeño comentario, a lo mejor breve ahí, que tal vez una de las primeras pruebas que hay que hacer, ¿cierto?, es que estamos hoy día en un esquema de Pay as Bid, ¿cierto?, donde yo puedo ofertar un precio techo de acuerdo a la tecnología y tal vez pasar a un esquema de Pay as Clear, donde ya puedo incentivar la competencia, ¿cierto? Puede ser un primer camino para ir probando justamente este esquema de mercado de ofertas. Y respecto a las otras dos preguntas, voy a tratar de responderlas solo en una para no extenderme mucho, y hacer el nexo con el tema de la cátedra, ¿cierto? O sea, estamos hablando aquí de modelos matemáticos donde uno trata de representar la realidad a través de un problema de optimización, de ecuaciones, etc. Y si es que efectivamente no somos capaces de ver almacenamiento de larga duración a través de un modelo, porque efectivamente los modelos no están capturando la realidad, ¿cierto? O sea, hay un problema entre lo que viene del modelo, de la granularidad, por ejemplo, de no modelar solo un día, sino que modelar 3 días, por ejemplo, para que se vea el efecto de necesidad de almacenamiento de larga duración. Y de esta forma, ¿cierto?, los modelos pueden ir entregando una solución que pueda mostrar el almacenamiento de larga duración. Ahora, lo que uno esperaría de un modelo, ¿cierto?, es que a través de, un poco técnico, ¿cierto?, pero de la solución del problema dual, encontremos las señales de precio, ¿cierto?, costo marginal, los pagos por potencia u otros ingresos, y uno esperaría que esas inversiones renten como solución del mismo modelo. Ahora, cuando eso no ocurre, supongamos que el problema, la solución óptima entrega ciertas inversiones y estas no rentan, aparece la pregunta que tiene dos aristas, ¿cierto? Por un lado, o el modelo no está capturando efectivamente las señales, o hay un problema regulatorio por medio, ¿cierto? Que el mercado efectivamente no está entregando las señales para estas inversiones. Y yo creo que aquí es un poco híbrido, ¿cierto? O sea, efectivamente los modelos que tenemos hoy en día no capturan estas necesidades, no estamos estresando los modelos con estas sequías eólicas, por ejemplo, que hace unos años tal vez era impensable hablar de sequía eólica, hoy es algo mucho más real. Estresamos el sistema, obtenemos estas soluciones, pero por otro lado también necesitamos soluciones regulatorias. O sea, veíamos la necesidad del almacenamiento de corta duración, no se estaban materializando estas inversiones y apareció la ley 21.505, ¿cierto? El reglamento de potencia, el reglamento de coordinación que le viene a dar señales claras a los inversionistas, ¿cierto? Y se empezaron a materializar estas inversiones. Entonces yo creo que aquí la respuesta es un poco un mix de ambas, ¿cierto? Tanto desde el punto de vista de los modelos como desde el punto de vista de la regulación. Ya, muy rápido para complementar, tratar de complementar. Voy por la primera, ahí yo no tengo problema en responderle más latamente a Marco, servicios complementarios. Y siempre el riesgo de la liberalización es que los precios se te escapen o que haya un problema de competencia. Y en eso siempre hemos dicho fortalecer el monitoreo de la competencia, no solo monitoreo, sino fiscalización, y en eso también anclarlo a lo que son los cambios institucionales que por supuesto tienen que venir pronto. Pero servicio complementario ya no está dando muestras que la excesiva modelación de dispersión de alternativas nos está poniendo en aprieto, no por menos. Esto es público, pero el estudio de costo de gasto tiene 4 discrepancias hoy día en el panel de expertos con diferentes visiones, y eso da una muestra de que cuando la regulación te empuja a tratar de modelar decisiones a veces de agentes individuales, muchas veces te empuja de a poco, cuando la cosa se va complejizando, a un conjunto semivacío, voy a decir, pero un conjunto muy difícil de resolver. Entonces eso también lo tenemos que revisar. Y finalmente, si uno ve en el mundo, cuando te has ido a ofertas, mercado de ofertas, yo revisé harto en su momento con el equipo el modelo de España. España migró oferta porque la Unión Europea le puso básicamente la pistola en el pecho y le dijo, si tú quieres ir a transar energía al resto de la Unión Europea, tienes que entrar con un mercado de oferta porque pragmáticamente es la única vía que tenemos para poder hacer intercambios de energía entre los diferentes agentes de la Unión Europea. Debe haber sido mucho más complejo que esto, pero lo estoy simplificando al máximo. Pero siempre va también en la aplicabilidad de las soluciones, del pragmatismo, y cuando ya los modelos, por supuesto, súper útiles para un montón de cosas, pero ya no pueden reproducir los comportamientos individuales de los agentes. Eso es un tema. Respecto a lo de Wärtsilä, yo voy a los atributos siempre. Siempre nos tenemos que preguntar
qué atributos el sistema requiere o va a quedar al debe cuando hay tecnologías que están desplazando a otras. Y la estacionalidad / resiliencia es un atributo que estamos perdiendo, así como estamos perdiendo inercia, robustez, rampa eventualmente, entre otros, y son atributos que también, conectándolo con servicios complementarios, tienen que estar en la señal de precio. O sea, no puede ser una cuestión que solo demos por hecho y que cuando nos falta o nos escasea, activamos sobrecostos o cuestiones de ese estilo que no son predecibles. Y por último, lo del costo-oportunidad. Claro, efectivamente el reglamento nos da una vía, que el costo-oportunidad simplificado, que creemos que es lo correcto. El desafío está en cómo lo vamos a normar y por supuesto ahí vamos a estar colaborando. Pero nuevamente lo mismo, o sea, tratar de modelar estas decisiones y esta infinidad de decenas, incluso pueden llegar a cientos de activos de almacenamiento, se hace muy complejo. Y no olvidar que el desafío no siempre está en el modelo y en la salida del modelo. Hoy día estamos viendo que el gran desafío está entre el programa, cuando salen las listas de quién se va a despachar y cuándo y a qué hora, y la operación en tiempo real. Y esa cuestión se está exacerbando harto. O sea, uno monitorea un poco la diferencia entre programa y tiempo real, que no necesariamente es malo que se desvíen, pero uno ve que no hay cierta predictibilidad en la evolución entre lo que dice un programa, que también deberíamos mejorarlo con una multiliquidación financiera, porque el programa hoy día se saca el día anterior, no vinculante, y el tiempo real. Entonces, cuando hay todo ese nivel de poca predictibilidad, con precios que se están moviendo tan rápido, hace que esta cuestión se complejice, y al parecer el paso siguiente, que es el que veíamos como el último punto, tenemos que empezar a moverlo desde ya. Eso es como una primera conclusión. Gracias. Pancho, last but not least. Last but not least. Ya, a ver. Respecto a la primera pregunta, posibilidad de abrir mercados de servicios complementarios 100% oferta. Personalmente, mi principal preocupación con el mercado de servicios complementarios hoy día es la regla de remuneración, y no tanto si es que está basado en ofertas o no. Es la inconsistencia en que el mercado de energía usas marginalismo y permites que los más eficientes reciban renta, y en el mercado de servicios complementarios no. Quieres solo pagarle los costos. O sea, en el mejor escenario, la unidad que presta un servicio recupera sus costes. Nunca va a poder obtener una renta. Y a la par con eso, reclamábamos que, oye, que no hay un buen desempeño, que por qué las baterías no entregan esto y tenemos tantas baterías. La respuesta está ahí mismo, son las zanahorias que faltan, porque no están en la mesa, ¿ya? Y eso no tiene tanto que ver con el hecho de que sea o no basado en ofertas, tiene que ver con la regla de remuneración. Si tuviéramos un mercado de servicios complementarios que tuviera una regla de pago que sea consistente con el mercado de energía, ¿ya? Hay una teoría del marginalismo, no hay dos. ¿Ya? Ahí los incentivos estarían en la mesa. Yo sé que hay un miedo que al hacer eso, la bolsa de costos de servicios complementarios va a explotar y ¿cierto? Van a llegar los grandes clientes a reclamar. Yo creo que en el escenario que estamos hoy día, la probabilidad que ocurra eso es muy baja. Porque como les estaba mostrando los gráficos de acá, de que cuando entran las baterías en los sistemas y empiezan a entregar servicios complementarios, los precios se empiezan a deprimir y al final terminan ganando más ingresos por energía. Entonces, si se pasa a precio uniforme, creo que la probabilidad que el costo total del mercado de servicios complementarios explote es prácticamente nula. De hecho, bueno, ustedes quizás algunos saben más, pero si uno toma los requerimientos de todo el sistema, por ejemplo, control de frecuencia, y lo compara con la capacidad instalada de batería, a mí me tinca que ya tenemos más baterías que el requerimiento agregado. Entonces, nuevamente, la probabilidad que esos precios exploten creo que es cero. Incluso en un mercado basado en costo, pero tiene que ser con precio uniforme. Lo segundo, el tema de cómo hacemos para que el almacenamiento a largo plazo se integre, porque se están demorando más. Sí, yo creo que, mira, el tema de estos sistemas es parecido, creo, al tema de la transmisión. Tú le preguntas a un modelo de planificación, oye, ¿sería bueno que tengamos más líneas de transmisión? Absolutamente, fabulosas, resiliencia. Claro, pero se demoran como 8 o 10 años en construirse, y una central solar o una batería entran en un año y medio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que uno le saca una foto al sistema hoy día, el modelo de planificación dice, construye todas estas líneas, quizás desarrolla estos sistemas de almacenamiento a largo plazo, pero el sistema sigue evolucionando de otra manera, ¿ya? Y quizás estas soluciones llegan tarde. No sé, yo creo que ahí quizás la solución puede ser
algo como de mano visible de acelerar estas cosas, pero lo que termina ocurriendo es que quizás el sistema no se desarrolla de la forma más eficiente posible y las otras soluciones empiezan a sustituir parte de los servicios que tienen que entregar, por ejemplo, las líneas de transmisión, ¿ya? Los sistemas de batería son un sustituto parcial de la línea de transmisión, no absoluto, pero bajan los requerimientos de transmisión. Y respecto a la pregunta de Marcos, preguntas más profundas y filosóficas, ¿cierto? De escenarios de cola, que los mercados o los empresarios, ¿cierto? Los inversionistas no necesariamente se preocupan de esos escenarios de cola. Sí, yo cuando miro para el lado veo que sí, pues ahí siempre a veces aparecen las manos visibles. La instalación de airbags en los autos es un estándar, el desarrollo de piscinas aluvionales es un mandato centralizado, y los mecanismos de capacidad también responden, los pagos por potencia responden un poco a eso, ¿ya? Uno en teoría, bueno, como lo planteaba aquí Gabriela, podría tener un mercado de solo energía y dejar que los precios estallen hasta los $14.000 por megawatt hora. Y en teoría ahí están todos los recursos, pero uno sabe que, en parte por temas políticos, pero también por un tema de la miopía de los inversionistas, a veces es mejor sacar eso y aislarlo y decir, yo tengo un requerimiento de un seguro de estas características y entrego esa señal aparte. Y ahí puede ser que incluso para los sistemas de almacenamiento de larga duración aparezcan esos tipos de seguros. Ya existen, ya aquí está el mecanismo de potencia, ¿cierto? ¿Mm? Sí, esa es otra cosa. A nosotros nos sorprende harto que hayan hartos precios cero, pero si uno mira afuera, ve que hay hartos precios negativos. Los precios negativos no son solo un resultado de las ofertas, salen de modelos que consideran todas las restricciones del sistema y a veces precios negativos. Súper contraintuitivo, pero así es. Así son las leyes de Kirchhoff, digamos. Y claro, uno dice, uy, qué terrible, la gente va a perder plata. No, nadie va a perder plata. Lo que pasa es que ahí realmente están los precios gritando por flexibilidad y los que están invirtiendo en baterías van a tener spread de precios mucho más grandes que los que tienen hoy día. ¿Y qué más? Y lo último, cálculo de costo-oportunidad. Que hoy día ya estamos con problemas para calcular el costo-oportunidad para los embalses, ¿cómo lo vamos a hacer con las baterías? Regulación imperfecta, mercados imperfectos. Mira, en California, mercado de oferta, también le tienen que calcular el costo de oportunidad a las baterías porque tienen mitigación de poder de mercado. Entonces, a todas las unidades, todos dejan que oferten, pero a todas les tienen una oferta basada en costos estimada por el regulador, que cuando ven que hay poca competencia, sacan la oferta del participante y la reemplazan por este cálculo administrativo, ¿ya? Entonces, igual tienen que tener una metodología para hacer estos cálculos. Y lo que terminaron haciendo en California fue decir, ¿sabes qué? En vez de mirar el detalle, los duales de los modelos, lo que vamos a hacer es tratar de calcular algo en base a la intuición, que es a qué horas probablemente se van a descargar las baterías a las horas de precios más altos, ¿ya? Hagamos una heurística que en base a la proyección de precios más altos, ese más o menos va a ser el costo de oportunidad. ¿Todos lo entienden? Sí, ya vamos a ir con eso. Y es solución, bastante pragmática la solución. Pero el desafío está en todas partes, no solo en los mercados basados en costos. Oye, muchas gracias, Pancho. Bueno, yo, primero que nada, un gran aplauso para este panel. Yo aprovechar... Sí, yo sé que tú tienes que hacer el cierre. Nos paremos. Ya, vamos también. Peirano de Chile también, también. Oye, mientras nos agrupamos para la foto, yo aprovechar nomás de contextualizar que nosotros en el Grupo de Energía, la UAI, que integra desde, bueno, Derecho, la Escuela de Negocio de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, son más de 25 académicos y realmente hoy día tengo la suerte de participar en este grupo. Como decano me toca mucho más que solo energía, pero... Rodrigo Barraza, muchas gracias por tu va a ser el cierre, ¿no? Te dejo o cerramos, no sé. Toma. Eso, primero que nada, agradecer a todos y a todas, digamos, que nos acompañaron hoy día. Obviamente que agradecer a EDF Power Solutions por acompañarnos e invitarnos
hacer esta cátedra de investigación con ellos. Y lo que les quería contar es que el estudio, la presentación, ¿ya?, y el video, digamos, van a quedar en nuestros medios de Centra. El estudio, el detalle del informe ya está en nuestra página web, así que lo pueden descargar. La presentación probablemente la vamos a subir durante el día, digamos, y vamos a dejar en el canal de Centra el conversatorio y toda la actividad de hoy día. Así que nada más que agradecer, no voy a agregar más cierre, digamos, con todo lo que opinaron los panelistas. Yo creo que hay una información y un cierre bien ad hoc al nivel de esta colaboración y estudio. Así que eso. Gracias.